Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Yisrael Goldtwain del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista y maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por mandato de Dios, para la gloria de Dios y por la voluntad santa de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi Dios, ungido con la unción del Santo y bendito Espíritu, para la gloria de Dios. Desde Dallas, Texas, USA. En este día me ven de negro porque estoy en luto por las más de 1.400 muertas que han habido, 1.400 asesinatos, genocidios que jamás el grupo terrorista Hamas de Palestina ha hecho en esta última semana en nuestra tierra, el Estado judío. Ya van más de 1.400 asesinatos que se han cometido, confirmados, pero hay más todavía. Se ha perdido la cuenta cuántos heridos hay y también se ha perdido la cuenta cuántos secuestrados han agarrado. Y por esa razón, como judío que soy, me duele y lloro con mi pueblo Israel, aunque yo vivo aquí en Estados Unidos, pero mi dolor lo comparto con mi nación, con mi tierra, con mi pueblo judío, como judío que soy. Y quiero pedirte tu oración para que sigas orando por el Estado de Israel. No ores por Jerusalén, ora por todo Israel. Los cristianos solamente saben orar por Jerusalén. La Biblia lo dice, cierto, pero también ahora vamos a orar por todo el Estado de Israel, que incluye, obviamente, a Jerusalén, pues es la capital de nuestro Estado judío, Israel. Quiero que por favor ores, porque en esta semana que viene, a lo mejor ahora mismo en lo que ya estoy hablando, no sabemos, pero Israel mandó y tiró papeletas aéreas a toda la franja de Gaza, ordenando a la población civil de que se fuera hacia el sur. Son más o menos unos 11 millones de personas. Tienen que evacuar toda la zona norte, según CNN y todos los medios de comunicación, pero yo exclusivamente miro CNN. Porque viene el contraataque que vamos a hacer. Les dimos a la población que es inocente, sabemos que los terroristas son Hamas, no la población. Sabemos que Hamas, ese grupo terrorista, es cobarde porque utiliza la población inocente, a pesar que nos odia también la población, como escudos. Pero nosotros, el primer ministro Benjamín Netanyahu mandó un comunicado y hemos mandado papeletas aéreas que han caído en todo el territorio de Gaza, de toda Palestina, la zona de Palestina, Gaza, ordenando la evacuación de todas las personas, todos los palestinos que viven en el norte de la franja de Gaza, que es la frontera donde nos atacaron. Y le dimos un ultimátum. Las Naciones Unidas también dio 24 horas para que esa evacuación se cumpliera. Por supuesto, el grupo terrorista Hamas, cobarde, le está ordenando a la población civil de que no se vayan, porque son unos cobardes. Quieren usarlo una vez más, como siempre lo han usado, como escudos protectores. Pero la orden ya se dio, las Naciones Unidas también dio 24 horas. El que no se va a pagar un alto precio. El primer ministro Benjamín Netanyahu, que oramos por él, por cierto, y te pido las oraciones por él y todo su gabinete y todo el ejército de todas las fuerzas de defensas israelíes. Y no solamente las fuerzas israelíes, sino que también toda la reserva y aún la población. Estaba comunicándome con una amiga judía mía, argentina, judía, allá en Israel, y ella y muchas mujeres están haciendo comida para los soldados israelíes y los esposos de estas mujeres que ya no están en el ejército o tal vez ya no están en la reserva,
pero también están apoyándose. La población entera, hombres y mujeres, estamos apoyando porque sabemos que el ataque aquí es donde todo Israel, todos los judíos se unen. Aquí es donde los ultraortodoxos pierden el poder. Porque cuando nos atacan los terroristas, ellos no preguntan si tú eres ultraortodoxo, ellos no preguntan si tú eres ortodoxo, ellos no preguntan si tú eres conservador, ellos no preguntan si tú eres reformista. Judío es judío y nos odian y los quieren matar y nos han asesinado. Entonces, toda la población en Israel, aún los seculares, los judíos seculares que no practican ninguna de las élites del judaísmo, estamos apoyando. Y los de aquí en Estados Unidos financieramente estamos apoyando para la reconstrucción. Pero en esta semana, y posiblemente hoy, no sabemos, puede ser hoy, puede ser mañana, pero en estos días, Israel va a lanzar el contraataque contra Hamas, el grupo terrorista. Ahora sí nos vamos a ver cara a cara como hombres, pero ahí hay mujeres también, como verdaderos soldados. Y vamos a entrar a eliminarlos. Esa es la promesa que hizo el primer ministro Benjamín Netanyahu, que jamás va a pagar un alto precio. Y todos los judíos en todo el mundo, nosotros tenemos una promesa que hicimos después de la Segunda Guerra Mundial. Never again. Y ya nos hemos mandado en todo el mundo, la red judía en todo el mundo, nos hemos mandado esa señal. Never again. Never again. Esto juramos que después de que Hitler y los nazis en la Alemania nazi eliminaron a 6 millones de nuestros hermanos durante la Segunda Guerra Mundial, juramos never again. Nunca otra vez. Nunca nos van a erradicar, nunca nos van a eliminar, nunca nos vamos a dejar vencer, nunca nos van a volver a quitar nuestra tierra, nunca. Y eso es un juramento que hicimos todos los judíos. Y yo como judío lo voy a cumplir, por supuesto. Así que la cosa está bien tensa, mis amados. Pido tus oraciones por todo Israel y por todos los judíos. Cuando tú oras por Israel, tú estás orando por los judíos, para que tú sepas. Porque en esta semana monitorea las noticias y vas a ver la escala que va a llevar. Estamos en guerra. El primer ministro Benjamín Netanyahu decretó que estábamos en guerra desde el sábado pasado, cuando el grupo terrorista Hamas tiró más de 3,000 rockets, especialmente en la parte de Tel Aviv, en la parte norte, pero han atacado en otras áreas. Y se introdujeron, invadieron nuestro territorio, asesinaron cobardemente hombres, mujeres, niños. Estaba viendo unas noticias de Anderson Cooper de CNN anoche, haciendo un reportaje especial donde entró en un búnker y se miraron algunas escenas donde los cobardes terroristas tiraban granadas, donde las personas inocentes estaban escondidas. Búnker pequeño, un apartamento mucho más grande que ese búnker, y ahí se meten más o menos unas 40 personas para refugiarse, y entraban, les disparaban a sangre fría, tiraban granadas, y es pues espantoso. Genocidio, los cobardes eso. Pero esos malditos cobardes van a pagar. Son malditos. Todo el que se mete con Israel es maldito, dice la Biblia. El que bendice a Israel es bendito. Y el que maldice a Israel es maldito. Y por eso, no lo digo yo, lo dice Génesis 12:3. Dios maldice a los que maldicen a Israel. Por eso digo que esos son un grupo malditos y van a dejar de existir como todos los demás que han dejado de existir. Israel siempre vamos a estar. Israel no vamos a ningún lado. Israel prometió a Dios que nunca nos iba a volver a dejar abandonar, y nosotros sabemos que estaremos. Y las escrituras lo demuestran. Aún en Apocalipsis capítulo 20, cuando estemos en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, ahí estamos los judíos. Ahí estamos. Y hasta tenemos un templo. Y estamos sacrificando, y el Señor va a estar recibiendo esos sacrificios que vamos a tener, y vamos a volver al sacrificio levítico. No por salvación, sino en reconocimiento de que no reconocimos a nuestro Señor Jesucristo en la primera venida. Eso lo dice bien claro Apocalipsis capítulo 20. Luego Apocalipsis capítulo 21, ya este templo ya no existe. Solamente va a ser por 1000 años. Y es como un recordatorio que vamos a hacer que rechazamos a nuestro Mesías. Así que te pido tus oraciones, mis amados, porque la cosa está bien tensa. Pero a la vez
te animo a que estés alerta y que estés en comunión con el Señor, porque la Biblia no lo dice, no sabemos, pero escatológicamente creemos de que esta guerra, el fundador de Hamas ya lanzó un llamado a toda la Liga Árabe y a los musulmanes para que se unan en esa guerra. Esto puede escalar de una manera sin precedente, lo que activaría Ezequiel 38-39, que es la guerra de Gog y Magog, que no ha sucedido todavía, pero nosotros sabemos que va a suceder escatológicamente. Israel lo sabemos, lo estamos esperando. El grupo terrorista Hezbollah, allá en Líbano, en el norte de Israel, ya estuvo haciendo unos intentos de ataque, pero ellos están a la expectativa que Irán les ordene. Y sabemos que Irán es el que financia a esos dos terroristas y a otros más grupos terroristas. E Irán está respaldado por Rusia, que es Gog. Entonces, sabemos que toda esa coalición rusa musulmana, Ezequiel 38-39, está por suceder. Y esto puede ser el activador, este puede ser el disparador, mejor dicho, el agente disparador que va a escalar. Eso significa de que en cualquier momento el harpazo sucederá, el arrebatamiento sucederá. Creemos, no lo dice la palabra santa del Señor, creemos que puede suceder un poquito antes de que sucede eso o en el momento que esté sucediendo, pero no después. Pero no después de eso. Por los 7 años que habla Ezequiel 39, de que se va a demorar en Israel enterrar, 1 año vamos a demorar enterrando a todos los muertos de Rusia y los musulmanes, y 7 años destruyendo todas las armas de ellos. Por ende sabemos que no podemos, esos 7 años no pueden ser así, porque ya entraríamos en el reino milenial de Cristo, después de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Por eso creemos de que no va a ser después, sino puede ser antes o durante. Estate orando, mi amado, porque en cualquier momento esa trompeta puede sonar y el Señor va a venir por nosotros, según lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 y 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, que es Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, el harpazo o el arrebatamiento. Y nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo tenemos que estar en santidad, tenemos que estar consagrados delante de Dios, buscando el rostro del Señor, porque en cualquier momento esto puede escalar a un nivel, y que es que va a escalar, la Biblia ya lo dijo. La Biblia ya lo dijo. Este día martes estuve en una iglesia que hicieron un culto de oración por Israel, y gloria a Dios que lo hicieron, pero el pastor anda más equivocado que la palabra equivocación. Hizo varias oraciones en que no suceda la guerra, pero es que es inevitable, ya Dios dijo que iba a suceder. Obviamente este pastor desconoce las escrituras, obviamente este pastor es ignorante escatológicamente hablando, porque esa no es la oración que se tiene que hacer. Porque pedirle a Dios que cambie su plan es imposible. Ya Dios lo dijo. En Ezequiel 38 y 39 lo dijo el Señor. No podemos orar a Dios que cambie su plan. Lo que tenemos que orar al Señor es que nosotros estemos acorde y alineados con su plan. Pero lamentablemente esto es una realidad que tiene que suceder y va a suceder porque ya Dios lo dijo. Entonces, oramos por Israel, por el Estado de Israel, por todos los judíos en el Estado de Israel, pero también por la otra población que vive, que no todo el mundo es judío. Pero no podemos orar que Dios quite estos eventos, porque ya Dios lo profetizó. Eso se llama profecía bíblica. Y por esa razón, esto va a suceder. Ya está escrito. Ya Dios dijo al principio lo que va a suceder al final. Y lo revela. El Señor se lo revela al profeta Daniel, Daniel capítulo 12. El Señor se lo revela al profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 38 y 39. Sabemos que Ezequiel 37 ya se cumplió el 15 de mayo de 1948, cuando renace la nación de Israel y se hace un ejército poderoso. Ese es Ezequiel 37. Eso ya se cumplió hace más de 75 años. Este año cumplimos 75 años de nuestro renacimiento. Pero Ezequiel 38 y 39, la guerra de Gog y Magog, esa no ha sucedido. Es una coalición que no ha sucedido todavía a esa escala que lo describe Ezequiel 38 y 39. Entonces ya Dios lo dijo. Y luego Apocalipsis habla también, por supuesto, de eso. Entonces, no podemos cambiar lo que Dios ya dijo que va a hacer. Lo que tenemos es que orar para estar nosotros alineados según la perfecta y santa voluntad de Dios. Y eso es lo que yo te pido de que tú hagas. Y que estemos preparados, listos,
para que en el momento que venga el Señor por su amada iglesia, tú y yo nos podamos ir en el harpazo, en el arrebatamiento, según el Señor lo prometió en Juan capítulo 14, versículo 2, que Él vendría personalmente por nosotros, cumpliendo primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, y primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Y eso ya te lo enseñé en el estudio de Apocalipsis, que lo hice. Así que oremos por eso, mis amados, pero tú y yo tenemos que estar a cuenta con el Señor en comunión con el Espíritu Santo. Así que sigamos orando para que el Señor ayude a todo el Estado de Israel, al pueblo judío, pero también a nosotros, iglesia, porque Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que pasa y sucede en Israel afecta a la iglesia, pero no todo lo que le pasó a la iglesia o le pasa a la iglesia le afecta a Israel. No. Por eso es que el arrebatamiento no comienza la gran tribulación, ni la tribulación. Lo que comienza la tribulación, Daniel capítulo 9, versículo 27, es cuando Israel firma ese pacto con el anticristo, que va a ser después de que se cumpla Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, que es la guerra de Gog y Magog, donde Dios mismo va a destruir a Rusia. No es Estados Unidos, es Dios quien va a destruir al ejército ruso y a toda esa coalición de ese ejército musulmán. Y lo dice bien claro Ezequiel 38, 39. Pero por eso es que necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo y saber quién es el Espíritu Santo. Y hoy en día vamos a continuar con la clase número 2, la enseñanza número 2 de la escuela del Espíritu Santo. Hoy te voy a enseñar el Espíritu Santo prometido por Cristo. El Señor Jesucristo nos promete que nos iba a mandar a otro consolador, haciendo referencia a que Él es el primer consolador y el Espíritu Santo vendría siendo el segundo consolador. Por eso dice a otro, no dice a el consolador, dice a otro consolador. Al finalizar esta enseñanza, vas a poder conocer primero sobre el accionar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cómo el Espíritu Santo ministraba en el Antiguo Testamento, según las Escrituras. Luego sabrás lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, agradecerás a Dios al saber que el Espíritu Santo lo sustenta dentro del cuerpo de Cristo. A ti y a mí nos sustenta. El hermano David de Illinois y la hermana Sandra de Nicaragua y otros hermanos mandaron, prácticamente ellos dos la mandaron completa. Recibí, pero no completa, las 4 preguntas que te dejé. Así que me contestaron correctamente. Les voy a pedir que por favor lo clasifiquen 1, 2, 3, 4. Respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4. Pero hicieron un excelente trabajo. Y los felicito. Hoy te voy a dar otras preguntas al final de esta enseñanza y la mejor manera de contestarla es volviendo a repetir esta enseñanza al final, para que una vez que tengas anotadas las preguntas vayas respondiendo, que las respuestas están aquí en todo esta enseñanza. Solo cuando obtenemos un conocimiento preciso del Espíritu Santo en todas sus actividades, seremos capaces de glorificar el santo nombre de nuestro amado Dios. Si existe confusión en nuestra mente en cuanto a quién, mira que digo quién, no digo qué. La iglesia ha conocido qué es el Espíritu Santo, no quién es. Pero el Espíritu Santo quiere que lo conozcamos quién es Él, no qué es Él, ni qué es lo que Él hace, ni cómo se simboliza, sino quién es Él. Y eso ya te lo enseñé en la enseñanza anterior, la número 1, esta es la número 2. El Espíritu Santo, para que no tengamos esa confusión en nuestra mente en cuanto a quién es el Espíritu Santo o qué hace el Espíritu Santo, nos estaremos privando de la tremenda bendición de permitirle gobernar nuestra vida trayendo la plenitud que Dios ha prometido. Hay una promesa que Dios ha prometido traer una plenitud a nuestra vida. Pero si no tienes ese conocimiento exacto y esa comunión, muchas personas no tienen la comunión con el Espíritu Santo. El día martes de esta semana el Señor me estaba orando por una persona una situación ahí, y el Señor me habló y me dice, no le he revelado la verdad a esta persona porque está en fornicación. Está casada, hace varios años, ya tuvo hija, va a la iglesia, pero está en fornicación. ¿Cómo le va a hablar el Señor? Y ella está diciendo, pero ¿por qué a mí Dios no me lo ha revelado? Pues estás en pecado. Dios no revela a los pecadores. Dios revela a los que están en santidad y buscando su rostro. Y luego me habla de otra persona y me dice, yo tampoco se lo he revelado a él porque él no tiene comunión conmigo.
Y es que es algo que tenemos que tener claro. Ir a la iglesia no te hace tener comunión con el Señor, es una parte de tener. Pero la comunión de Dios es más fuera de la iglesia que en la iglesia. Porque cualquiera es cristiano, cualquiera observa la Biblia, cualquiera dice gloria a Dios, cualquiera dice aleluya, cualquiera levanta las manos en la iglesia, cualquiera anda con la Biblia y se llama cristiano. Pero es fuera, en el mundo, donde tú y yo demostramos que verdaderamente sí somos seguidores de Cristo y que amamos al Señor. No es dentro. Y la conducta, tu manera de vida, cómo tú vives tu vida, es un reflejo. Entonces yo estaba meditando en esa mujer. Y como ella hay muchas. Me acuerdo que cuando estaba, antes de mudarme, que el Señor me trajo aquí a Orlando, a Dallas, estaba yo viviendo todavía en Orlando, Florida. Y un amigo mío, Pastor Bautista, me pidió que si casaba a una pareja. Y la primera pregunta que yo le hice es, ¿cuánto tiempo tienen de estar fornicando ustedes? Y me dijeron, varios años. Y le dije, eso se termina hoy, no mañana, hoy. O no los caso. Ellos se comprometieron en que no iban a vivir juntos para evitar esa tentación. Y luego, después de un tiempo, les asigné muchas cosas, obviamente. Yo no caso así nomás por casar a cualquiera. Pero sí caso porque prefiero que se termine el pecado, que sigan en pecado, lógicamente. Entonces, prefiero que se termine el pecado y no que sigan en pecado. Y luego los terminé casando. Y se hizo una ceremonia muy linda, con un toque judío, por cierto. Pero no 100% judío, pero sí le puse un toque medio judío, porque yo soy judío, lógicamente. Y como ministro del evangelio judío que soy, pues le tengo que poner un toque judío, lógicamente. Y todo el mundo quedó sorprendido por eso, porque nunca lo habían visto. Gloria a Dios. Pero lo que te quiero decir es que tener la comunión con el Espíritu Santo va más allá de ir a la iglesia. Es buscar su rostro. Es postrarte delante del Señor. Es consultarle todo. Y aquí es donde los cristianos fallan. Que ellos creen que muchas cosas se van por emociones, pero no han consultado a Dios. Y yo tengo una práctica que yo le consulto todo al Señor. Todo. Todo. Porque aprendimos la semana pasada, Romanos 8:14, que los verdaderos hijos de Dios somos aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios cuando no lo consultamos al Señor? Y cuando no estamos en esa comunión con el Señor. Es imposible. No podemos estar haciendo. Entonces, mis amados y mis amadas, consulta todo con el Señor. Cualquier decisión, por muy grande, por muy pequeña que sea, tú tienes que consultar todo con Dios. Y si Dios te lo aprueba, hazlo. Tú no le puedes dar dinero a cualquier iglesia. Tú no le puedes dar dinero a cualquier hermano. Hay hermanos que son mentirosos y mienten. Hay iglesias que son mala tierra. Tú tienes que orar al Señor. Y si Dios te dice sí, da, te va a decir cuánto. A mí Dios me ha dicho específicamente en múltiples ocasiones cuánto dinero tengo que dar. Desde $1,000 hasta $20,000. Me lo ha dicho. Me ha dicho qué iglesia. Me ha dicho por qué. Me ha dicho cuándo. Me ha dicho cuánto. Igualmente, hermanos. Pero especialmente yo siembro con iglesias. Con iglesias. Entonces, tenemos que consultar al Señor en todo. Tú no puedes dar todo tu dinero porque eso no es tu dinero, es de Dios. A menos que Dios te lo apruebe, tú no lo puedes dar. Te pido que apoyes financieramente a Israel, pero hazlo con agencias judías. Hay agencias judías que verdaderamente van a mandar todo. Yo no creo mucho en algunas iglesias que dicen que la mandan y soy muy escéptico en ese sentido. Hay iglesias que se quieren aprovechar de eso, hay evangelistas que se quieren aprovechar de eso. Y yo soy escéptico. Sabemos que han habido fraudes y estafas. Pero, por ejemplo, The Jewish National Fund es una buena agencia que tú puedes dar. Pero no es la única. Hay otras agencias. Está The Jewish Agency for Israel. Esa es otra muy buena agencia que tú puedes dar. Está también, hay varias. No te voy a decir dónde, pero busca, ora al Señor y que el Señor te guíe para que tú puedas donar. Manda la cantidad que Dios te ponga a Israel. Dios te va a bendecir especialmente en este tiempo. Mándalo. Hoy día Israel necesita mucha ayuda, más que nunca. Así que Dios toque tu corazón y manda a esa agencia. Entra, busca online estas agencias que te di o las que el Señor te diga. Pero
darlo directamente, porque ese dinero sí va a ir directamente al pueblo de Israel, que tanta falta hace. Así que ten mucho cuidado de que no te vayan a estafar, porque ahora van a salir muchos estafadores diciendo, no, que necesitamos hacer aquí, hacer allá, hacer acá, vamos por Israel, pero son mentiras. Muchas veces son estafadores. Pero estas agencias tienen credibilidad. Por eso te las recomiendo, pero que donde Dios te ponga. Entonces, mis amados, es muy importante de que miremos entonces, de que estemos en esa comunión con el Espíritu Santo. Solamente cuando tengamos un verdadero conocimiento de quién es el Espíritu Santo, disfrutaremos de esa vida que Dios ha prometido en la santa divina palabra, esa vida de plenitud, de abundancia, vida abundancia que habla la palabra del Señor. No debemos limitar la obra del Espíritu Santo a la regeneración y santificación del creyente. Esto es un error. Tuvo, tiene y tendrá participación en la creación de este mundo, el Espíritu Santo, en la providencia, en la revelación, en la encarnación, en la redención, en la santificación y en todos los acontecimientos hasta el día del juicio final. El Espíritu Santo tiene una participación directa, dinámica, poderosa en todo lo que ha venido desde el momento de la creación, por supuesto antes de la creación del mundo, durante la creación del mundo y hasta el último día. Hoy te voy a enseñar algunas facetas cómo el Espíritu Santo tiene esa participación. Primero, su función en la creación. Existe un equilibrio perfecto en la Trinidad, en sus funciones, en su unidad. En general, podríamos afirmar que Dios Padre, acuérdate que es un mismo Dios, es uno solo, no hay tres, es uno, pero se manifiesta en diferentes personas, en tres. El Dios Padre que se manifiesta origina. El Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ejecuta. Y el Dios Espíritu Santo perfecciona. Entonces esa es la distribución armoniosa como ellos han venido trabajando según las Escrituras. Dios Padre origina. Dios Hijo ejecuta y Dios Espíritu Santo perfecciona. El universo creado es del Padre. El Padre lo creó todo el universo. Sin embargo, por medio del Hijo y para el Espíritu Santo. Repito, el universo creado es del Padre por medio del Hijo y para el Espíritu Santo. Así es como trabajan armoniosamente. La Biblia indica que cada persona de la Trinidad desempeñó su propia función en la creación. Por ejemplo, dice la palabra santa de Dios en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Solo hay un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Solo hay un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas. La Biblia dice que la tierra y toda su plenitud son de Dios. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas también. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero detenerme. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Número 1, Dios nunca crea nada desorganizado. Dios es orden perfecto. Entonces, no es que Dios creó un mundo desordenado. Entre el versículo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, ocurre algo que se llaman etapas perdidas. En ese versículo, pasando al versículo 1 al versículo 2, no sabemos cuántos millones de años sucedieron. No sabemos. Pero sucede algo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios Padre crea todo el universo. Todo el universo. Pero luego en el versículo 2, ya no es Dios Padre, ahora es Dios Espíritu Santo quien lo organiza. De hecho, la palabra dice en el versículo 2, Génesis 1, 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces aquí vemos a Dios Padre como el creador de todas las cosas que origina la creación. Luego ahí sucede la caída de Satanás. Hubo una guerra en el cielo. Se cambia lo que estaba sucediendo en la tierra, que era donde Satanás estaba, el Edén que estaba Satanás encargado de hacer. Había un primer Edén antes del Edén. Y ahí Ezequiel habla perfectamente
Ezequiel capítulo 28 habla exactamente de lo que Lucifer, antes de su caída, hacía en cuanto al ministerio del Señor. También habla de unos seres que hay ahí, o sea, que habían seres antes de los seres humanos, habían otros seres, no sabemos qué seres eran, pero eran otros seres que habían. Luego en el capítulo, ahí en el versículo 1, al llegar al versículo 2, ahí es la caída de Satanás. Esas se llaman etapas perdidas. Ahí Satanás peca, ahí Dios lo lanza del cielo a él y a todos los ángeles que pecaron con él. Una tercera parte dice el libro de Apocalipsis que arrastró el dragón en su cola y se convirtieron en demonios, que esos son las tinieblas que dice la Biblia aquí. Luego hubo una guerra y Satanás, donde quiera que llega, destruye. El Señor Jesucristo dice que Él vino a robar, matar y destruir. Entonces, si Él no te mata, primero Él te roba, destruye o mata. Él quiere matar siempre. Si no te puede matar, te destruye. Y si no te puede destruir, te roba. Esas son las tres etapas como funciona Satanás. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Pero aquí Satanás destruyó la creación perfecta que Dios había hecho. En Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahora vamos a ver la participación directa y dinámica de Dios Espíritu Santo. No es Dios Padre quien recrea el mundo, sino es Dios Espíritu Santo. Y dice, y la tierra estaba desordenada, esa es la primera, o sea, desorganizada, desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas, esos son los demonios, esos son los espíritus, los seres angelicales que ahora se convirtieron en pecar y rebelarse contra Dios, en demonios, se convirtieron en las tinieblas, pues en el principio solo era luz, no había nada de tinieblas. Ahí es la caída de Satanás, de Lucifer. Y ellos estaban sobre la faz del abismo, y dice el abismo, y el Espíritu de Dios, ahí está. El Espíritu Santo tiene una participación dinámica, directa, poderosa en reorganizar o, como le llamamos nosotros, recrear el mundo nuevamente. Dios Padre lo crea, Dios Espíritu Santo lo recrea, lo reorganiza y restringe a las tinieblas, pero ya las tinieblas quedan en el abismo y en la tierra. Entonces, esto muestra cómo Dios Padre y Dios Espíritu Santo trabajaron coordinadamente en armonía, pero también Dios Hijo estaba ahí, para que sepan. No lo menciona en esta parte de la Escritura, pero Él estaba ahí presente, el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas, estableciendo cierto orden entre lo que ya se había hecho, o sea, lo que se llama la recreación, que es recrear algo ya creado, solo que mejor. No creó el mundo, sino que organizó o acomodó el mundo. Mira lo que dice Salmos capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Espíritu aquí significa aliento. Y el Espíritu Santo es exhalado por el Padre y el Hijo. Entonces Jehová creó los cielos y el Espíritu Santo actuó en la producción de las huestes de los cielos. En otras palabras, Él formó las galaxias, Él formó las estrellas, Él formó los planetas y Él formó todas las lunas que hay. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Job nos dice así. Job capítulo 26, versículo 13 dice que su espíritu adornó los cielos. El Espíritu Santo adornó los cielos. Job nos dice que el Espíritu tomó los cielos que ya habían sido creados por Dios Padre. No lo dice así Job, pero nosotros lo entendemos teológicamente en la teología cristiana. Y lo hizo ser hermoso como lo vemos el día de hoy. Como en Génesis se indica que el Espíritu perfeccionó el mundo que había sido creado, Él lo recreó, lo reorganizó después de la guerra que hubo, de la caída de Lucifer. Así ahora se da a entender que el Espíritu Santo dio los toques finales a los cielos, extrayendo la gloria y la belleza que eran posibles en las huestes celestiales. Puedes ver también Salmos capítulo 104, versículo 29 y versículo 30 que habla acerca de lo mismo. Vuelvo a Job. Job capítulo 33, versículo 4 leemos. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí Job nos enseña que el Espíritu Santo es el que da vida. La función creadora específica del Espíritu Santo, por ende,
da a entender que es el ser de dar vida. O sea, la función creadora es de dar vida. Con lo que se indica otra vez que no creó necesariamente la materia porque esta ya estaba creada. ¿Por quién? Por Dios Padre. Sino que tomando el polvo de la tierra, eso somos tú y yo, Adán, el hombre, el Espíritu Santo fue quien sopló el aliento de vida. El Espíritu Santo es responsable, por ende, por la creación del hombre como hombre. El hombre fue hecho alma viviente y no solo un animal en movimiento. El Espíritu Santo proveyó al hombre su ser racional, el intelecto, y moral. Es el que hizo que el hombre tenga mente, voluntad y emociones. Pero también es el que hizo que el hombre pudiera ser bueno, recto, santo y justo. De tal manera vemos que el Espíritu Santo, Dios Padre, creó la materia, el universo, y tomó del polvo, formó al hombre. Pero fue el Espíritu, o sea, Dios Espíritu Santo, quien nos da vida. Entonces la función principal del Espíritu Santo es, actualmente estamos viendo, doble. Número uno es la de recrear o reorganizar. Y número dos es de dar la vida al hombre. Y ahora vamos a ver una participación del Espíritu Santo, cómo es el que dio vida a la iglesia. Antes de la primera venida de Cristo, el Espíritu Santo estaba presente en el mundo, en el mismo sentido en el cual está presente en cualquier parte. Y él oraba en y a través del pueblo judío de Dios. Así oraba, a través del pueblo de Israel. El pueblo judío es como el Espíritu Santo oraba, hablaba y se manifestaba según su divina voluntad, y eso podemos verlo en Génesis capítulo 41, versículo 38, Éxodo capítulo 31, versículo 3, Éxodo capítulo 35, versículo 31, Números capítulo 27, versículo 18, Job capítulo 33, versículo 4, Salmo 139, versículo 7, Hageo capítulo 2, versículo 4 y 5, y Zacarías capítulo 4, versículo 6. En el Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, como lo llamamos la Tanakh, el Espíritu Santo se ve teniendo una relación con respecto a la creación del mundo. Él tuvo parte en la revelación de la verdad divina a los santos profetas. De hecho, Él es el que inspiró las Sagradas Escrituras. Y tiene un ministerio en general hacia el mundo, restringiéndolo de pecado, capacitando a los creyentes para el servicio y ejecutando milagros. Todas estas actividades indican que el Espíritu Santo era muy activo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no tenemos una evidencia en el Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo moraba en cada creyente, moraba entre todo el pueblo de Israel, pero no en cada uno de los creyentes. Aquí hay una gran diferencia. Como lo indica Juan capítulo 14, 17. Dice así, Él, o sea, el Espíritu Santo, estaba con ellos, o sea, con nosotros, con Israel, con los judíos, pero no en ellos, no en nosotros. Lo repito. Juan capítulo 14, abre tu Biblia, léelo. Juan, por cierto, cuando estés estudiando conmigo, ten la Biblia a mano para que la vaya, anota las escrituras y después ve a leerla para que compruebes todo lo que yo te estoy diciendo. No hay ningún invento aquí, todo es bíblico. Yo soy 100% bíblico. Así que anota las escrituras y después búscalas en tu Biblia para que verifiquemos todo. Juan capítulo 14, versículo 17 dice, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, Él estaba con ellos, nosotros, Israel, los judíos, pero no en ellos, no dentro. Estaba con nosotros, alrededor de nosotros, en medio de nosotros, pero no dentro de cada uno de nosotros. No se habla de un sello del Espíritu o el bautismo del Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Solo después del Pentecostés se habla de una obra mucho mayor del Espíritu Santo que en las edades precedentes. Ve, el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Ahora te voy a presentar. A fue el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. B, el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Ok. Pero el Espíritu no solo es el perfeccionador de la creación. Él perfecciona la creación. Y tú y yo somos creación de Dios. Por eso Él nos perfecciona cada día. El mediador de la gracia común.
Él es el autor de la revelación especial y el Espíritu Santo es el fundador de la iglesia de Cristo. No es Pedro, no es Pablo. Muchos dicen que Pedro y Pablo fueron los fundadores de la iglesia de Jesucristo. Falso. El verdadero fundador de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Ni siquiera fue el Señor Jesucristo, para que sepa. Ni siquiera fue el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Y mucha gente se equivoca creyendo de que Jesucristo, nuestro Señor, vino a fundar una nueva religión. Falso. Falso, no vino a eso. Él vino a dar su vida en rescate por ti y por mí y a ponernos en amistad con Dios y a quitar la maldición del pecado que nos separaba de Dios. A eso vino. Ese es su ministerio. A revelar el Evangelio, pero quien verdaderamente funda la iglesia del Señor no es nuestro Señor Jesucristo, no es el apóstol Pedro, no es el apóstol Pablo, no es ninguno de los otros apóstoles, es el Espíritu Santo. Él es el verdadero y único fundador de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo. Sino que también estuvo muy activo en la persona, el Espíritu Santo estuvo muy activo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, actuando de la siguiente manera. Te voy a presentar varias facetas como él estuvo activo. Número 1, la acción del Espíritu Santo fue necesaria al comienzo mismo de la vida humana de nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación, no reencarnación. Los budistas hablan de la reencarnación, nosotros los cristianos hablamos de la encarnación. El Espíritu era el poder generador por medio del cual el Dios hombre fue formado en la matriz virginal. Encarnación es el hecho por lo cual la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, sin dejar de ser Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. Este acto lo realizó el Espíritu, como dice la Escritura. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dijo Gabriel, el arcángel Gabriel, a María en Lucas capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo es, por ende, el causante de la concepción de nuestro Señor Jesucristo, no fue el hombre. Esto en el judaísmo es totalmente rechazado, lógicamente. Totalmente rechazado. Y ese es uno de los fundamentos que decimos, entonces él no cumple ninguna de las profecías mesiánicas, porque sabemos que el Hijo, sabemos que el Mesías tiene que ser descendiente directo de David y él no fue descendiente. Entonces, eso es un tema apologético, por cierto, uno de los temas en donde yo como apologista tengo que entrar en defensa del Evangelio. Y lógicamente tú tienes que saber apologética cristiana, pero tienes que saber todas las escrituras para entender por qué los judíos rechazamos, hablo de manera macro, rechazamos este concepto. Este acto de concepción por parte del Espíritu Santo fue esencial para que nuestro Señor Jesucristo estuviera sin pecado. Esa es la razón, para que estuviera sin pecado. Requisito necesario para convertirse en nuestro Salvador. Preservó a Cristo del pecado original. Fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, según Hebreos capítulo 7, versículo 26. Contrariamente al hombre que es concebido y nacido en pecado, Cristo fue concebido y nacido en santidad. Por eso que es el Espíritu Santo el que trajo el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor, en María. Él directamente lo trajo para que no naciera bajo el pecado, sino bajo la santidad de Dios. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, es 100% Dios y 100% hombre. El Espíritu Santo entonces fue necesario en la vida de Cristo desde su comienzo. Primero, para que nuestro Señor Jesucristo pudiera nacer. Sin el Espíritu Santo no puede nacer nuestro Señor Jesucristo. Si nace el hombre, no es el Cristo prometido, no es el Salvador, no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No pudo haber sido. Tenía que venir directamente el Espíritu Santo. Entonces fue el Espíritu Santo quien trajo a nuestro Señor Jesucristo, para que naciera sin ninguna culpa y sin ninguna corrupción del pecado de Adán, que lo comenzó a pasar en todas las generaciones, a fin de que pudiera ser nuestro Salvador. Si no, no puede ser nuestro Salvador. Segundo, el Espíritu Santo moró en Cristo como hombre, de la misma manera como lo hace en ti y en mí el día de hoy en los cristianos. En Lucas capítulo 2, versículo 40, se menciona que Jesús crecía y se fortalecía. En otras palabras, hubo crecimiento espiritual e intelectual en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nació como niño, creció en sabiduría. Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 40 al 52. Se desarrolló
en espiritualidad, no espiritualmente, sino en espiritualidad. Todo este crecimiento, por supuesto, en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de su deidad. Su deidad es inmutable, no cambia. Pero como hombre fue que Él venía creciendo en ese aspecto. Y eso es debido al Espíritu Santo. Y como muchacho en crecimiento, Jesús necesitaba al Espíritu Santo. Todo hombre en crecimiento sabemos. Y aún las mujeres, pero especialmente los hombres. Muchas batallas que tenemos que tener. Pero también las mujeres, lógicamente. Las mujeres no están exentas. Pero lógicamente, en tiempos bíblicos, pues las mujeres no estaban como hoy en día. Hoy en día las mujeres son más liberales, con ese movimiento feminista, igualdad para las mujeres y muchas cosas que ha venido, es una corrupción del mismo diablo eso, que ha venido aún infiltrándose en la iglesia. Y las mujeres, pues, son muy independientes hoy en día, que no hay nada malo en eso. Lo malo es no cumplir la palabra de Dios y no someterse a lo que el Señor dice. No te dejes guiar por filosofías humanas, corrientes postmodernistas que no son bíblicas, sino que son, para que tú sepas, todos estos movimientos lesbianismo, feministas, son lesbianas, para que tú sepas. Todas las mujeres que están ahí, en la gran mayoría, en el liderazgo de todos esos movimientos feministas, son lesbianas. Son lesbianas. Ninguna son temerosas de Dios. Entonces, estas son filosofías humanas que han venido a infiltrarse aún dentro de la iglesia. Pero en aquellos tiempos, en tiempos bíblicos, lógicamente, pues no estaban estos preceptos ni antecedentes que hoy en día la mujer tiene que batallar, no solo el hombre. Antes sobre el hombre, hoy en día la mujer tiene que batallar contra esos principios. Por eso es que es muy importante que tú te llenes de lo que la Escritura dice y no de lo que el hombre o los medios o fulano y sutano dice, sino lo que las santas Escrituras nos enseñan. Es lo que tú y yo tenemos que creer únicamente y obedecer. Otro momento en la vida de Jesús cuando el Espíritu Santo está en acción es en el bautismo del Señor Jesucristo. Es visto descendiendo en la forma de una paloma, pero no es paloma, sobre Cristo en el momento de su bautismo. No leemos nada del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en ninguno de los evangelios antes de ese bautismo. A partir de aquí se le ve predicando, enseñando y haciendo milagros. Por eso podemos decir que la comunicación del Espíritu Santo a Cristo en el momento de su bautismo lo preparó oficialmente para su ministerio público. Otro ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo: tú y yo no podemos ministrar, no podemos servir a menos que hayamos sido totalmente revestidos del poder del Espíritu Santo. No hay otra manera que lo podamos hacer. Aún si solamente eres salvo, pero no has sido lleno del Espíritu Santo, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, tú no puedes ministrar, tú no debes ministrar, y ten la plena seguridad que tú no quieres ministrar, porque vas a estar batallando directamente contra las mismas huestes del mismo diablo y del infierno. Y tú y yo necesitamos ser revestidos del poder que única y exclusivamente viene cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el poder, como bautizó a los 120 en el aposento alto, según Hechos capítulo 2. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú no puedes ministrar. No puedes. Aún si te vas a atrever a testificar, asegúrate de estar llena del poder del Espíritu Santo primero. Pues, aunque solo estés pasando un tratadito, eso es evangelismo. Y vas a tener luchas espirituales contra el mismo diablo y sus huestes. No te estoy metiendo en miedo, pero sí te estoy alertando como evangelista que soy, que he visto el ataque directo del enemigo. Entonces, yo tuve el privilegio que el Espíritu Santo me bautizó en el momento que me bauticé en agua. Yo no lo pedí, yo no lo planeé, yo no lo pensé, yo no lo planifiqué, pero me acuerdo que me están bautizando en el mar y me acuerdo que uno de los pastores le dice al otro pastor, le dice: a este hay que darle doble. Yo no entendí lo que me dijo en eso. A este hay que darle doble, dijo. Y en ese momento, cuando me sumergen en el agua y emerjo, comienzan ellos a orar por mí, imponen las manos y me llena el Espíritu Santo de tal manera que 2 sugieres me tuvieron que sacar a la orilla porque yo no podía ni caminar. Mi cuerpo estaba totalmente desvanecido. Me sacaron a la orilla, a la arena, y ahí me pusieron. Yo no me podía ni levantar podía. El toque que el Señor me dio fue tan poderoso que yo perdí toda mi fuerza, no pude caminar. Ellos me tuvieron que sacar del agua, 2 sugieres de sus hombros, y luego me pusieron en la arena del mar, y ahí estuve casi como 1 hora que no me podía levantar. Y en ese momento había
Había un susurrar que salía de mí y yo no sabía lo que eran, pero eso eran lenguas espirituales que el Señor me estaba dando y comencé a hablar, poquita, no fueron mucho, y yo sentía que salía. Y luego voy a hablar más del bautismo del Espíritu Santo, pero te lo digo, el Señor me dio ese privilegio de que el mismo momento en que me bauticé en agua, me bautizó el Espíritu Santo en ese momento. Y yo no soy el único, he oído a algunos otros hermanos, pero es muy inusual eso, es muy inusual. Pero he oído creo que escuché un par de veces anterior, otros hermanos que también recibieron esa bendición. Normalmente cuando eso sucede, es porque Dios te va a utilizar fuertemente en el evangelismo, normalmente, porque es cuando nos embiste de poder de esa manera. Y un poquito, unos mesecitos después, Dios me tiró a las calles, el Espíritu Santo me tiró a las calles a evangelizar. Me acuerdo que me mandaba a los viernes y los sábados, me dio una orden el Señor que tenía que ir, me dijo en el rush hour. Rush hour es la hora corrida o la hora pico, como le podemos decir, viernes y sábado. Yo no sabía nada, yo estaba recién empezando, no tenía la menor idea. El Señor me dijo, vas a ir este viernes a evangelizar y vas a llegar a las 12 de la noche y vas a estar, y me dijo exactamente una zona que era la más terrible, una zona donde había la piedra, o sea, el crack, la cocaína, había prostitución, homosexualidad, bares por todas partes, caían todos los días, encontraban gente muerta de sobredosis, ahí se echaban a tiros porque estaban los narcotraficantes, una zona terrible, terrible. Y ese fue el primer lugar donde el Señor me mandó a evangelizar a mí. Yo no sabía nada. Pero ya me había bautizado el Espíritu Santo. Y no pasaron pero ni 3 meses cuando el Señor me tiró a la calle. Así me tiró el Señor. A mí el Señor no me graduó en un instituto bíblico. A mí el Señor me graduó en la calle como evangelista. Después, muchos años después, Dios me dio educación. Pero al principio era en la calle. Y el Señor me mandaba los viernes y los sábados a las 12 de la noche. Yo tenía que estar llegando. Y normalmente terminaba en 3 o 4 de la mañana. Y solo la primera vez fueron 2 varones evangelistas conmigo. Que ya tenían 5 años de ser evangelistas. Y yo me acuerdo que a mi pastor en ese entonces yo le dije, yo no sé qué voy a decir. Y él me dice, bueno, el Señor te dará palabras, pero tienes que ir. Y yo estaba con temor. Y estos 2 varones vinieron donde mí y me dijeron, vamos a ir nosotros contigo este viernes, pero el que va a evangelizar eres tú. Tú eres el que vas a evangelizar. Nosotros solo vamos a estar orando, vamos a estar ahí, pero solo este viernes y nunca más volvemos a ir después. Solamente un día. Y así fue, me acuerdo que llegué ese viernes, yo no sabía qué decir. Y ellos me dijeron, solamente di lo que el Señor te diga, no te preocupes, Él te va a decir lo que tú tienes que decir. Y comencé a evangelizar y yo me sentía bien porque estaban estos 2 varones evangelistas conmigo. Y estuvimos ahí, y bueno, fue muy lindo aquello, pero no sucedió nada ese día. Yo le hablaba a la gente y todo el mundo rechazaba. Nos fuimos como a las 3 de la mañana, ni un alma se convirtió ese día. Testificamos, hablamos, oramos, pero ni un alma. Al día siguiente, sábado, me toca ir solo a mí. Y yo iba con más temor que otra cosa. Imagínate, a las 12 de la noche, en una zona de donde estaba la cocaína, el crack, todas las drogas que tú puedes pensar, prostitución, homosexualismo, bares de mala muerte. La gente las encontraban, todas las mañanas encontraban muertos ahí. La policía llegaba a levantar a los muertos que estaban o morían de sobredosis o le daban un tiro o una puñalada. Se mataban entre ellos mismos. Ahí, una zona espantosa, terrible. Y me manda solo el Señor. Y el segundo día ya me toca ir solo, me acuerdo. Y yo deseando que estuvieran mis 2 hermanos evangelistas, pero no, ellos dijeron un día y ya. Y es ese día en donde la gloria de Dios cayó. Entonces, me acuerdo que se me acerca un hombre. Y me acuerdo que yo le voy a hablar a un narcotraficante. Y le estoy hablando el evangelio. Y él me dice, mira, yo te escucho, pero tengo que trabajar porque esta es la hora pico. Me dice, ahí es donde yo entendí que es lo que el Señor me dijo, que esta era la hora pico. Me dice, esta es la hora que más clientes tengo, esta es la hora que más vendo. Así que está bien, háblame, pero yo tengo que seguir trabajando. Y nunca se me va a olvidar eso. Y yo, ok. Y yo le estoy evangelizando y de repente yo siento que me están tocando por detrás así. Y yo me volteo, pero no miro a nadie. Y me dio un temor terrible. Después siento que me vuelven a jalar la camisa. Me vuelvo a voltear, pero no miro a nadie. Y yo, santo, Señor, ¿qué pasa? Pero después siento que me jalan la camisa y me tocan la espalda. Y cuando me tocan la espalda, siento la mano. Y era un hombre que era chiquitito, de este tamaño. El hombre estaba encorvado, una deformación en los huesos que tenía en sus piernas. Y era casi un enano, pero las piernas estaban deformadas. Y el hombre no hablaba. Y el hombre me hace de señas que él
me agarra la mano y me la pone en la frente. Y le digo, ¿tú quieres que yo ore por ti? Y me dice, sí. Hermanos, ¿para qué te digo eso? En ese momento se paró el tráfico. El narcotraficante dejó de vender. Todos los que estaban comprando la droga dejaron de comprar. Las prostitutas dejaron de trabajar. Los homosexuales dejaron de trabajar. Los que estaban tomando licor y todo tipo de droga del diablo dejaron de hacer todas esas cosas y comenzaron a ver. Y yo dije, Señor, si usted no hace algo aquí, aquí quedó muerto. Porque yo acabo de mencionar que este Cristo es poderoso, que este Cristo hace milagros, que este Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y ahora están poniendo a prueba mi fe. Y yo, con más miedo que otra cosa, porque todo el mundo me quedaba viendo como, vamos a ver si es cierto lo que tú dices. Yo dije, Señor, me pongo a cuenta con usted, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si aquí quedo, Señor, que por lo menos mi familia se dé cuenta, Señor, y ten misericordia de mí. Y en ese momento me habla el Espíritu Santo y me dice, no tengas temor, yo lo traje, yo te lo mandé para que lo sanes. Así me dijo, le dije, Señor, yo no lo sano, es usted quien me va a sanar. Sí, pero necesito tus manos. Así que necesito que tus manos tengan contacto con Él para yo traer el milagro. Y yo, con más miedo que otra cosa, hermano, yo comienzo a orar y le dije, así dice el Señor, el Espíritu Santo me acaba de hablar y el Señor Jesucristo te va a sanar. Tú crees en Jesucristo, tú le das tu corazón a Jesucristo. Hicimos la oración del pecador, el hombre se arrepiente, le entrega su corazón a Cristo y el hombre tiene unas expectativas de que el Señor va a hacer algo por él. Y yo, con más miedo que otra cosa, mis amados, yo no te voy a mentir, yo estaba que temblaba, las piernas me chocaban una con otra, yo estaba sudado, yo estaba que las manos las tenía mojadas de sudor, el cuerpo mío estaba temblando. Yo dije, aquí quedé, aquí quedé. Y el Señor, y me habla el Espíritu Santo y me dice, no tengas temor, yo lo traje, yo te lo traje, yo lo voy a sanar. Solamente pásale tus manos sobre las rodillas y yo lo voy a sanar. Y en ese momento, con más miedo que otra cosa, mis amados, pero le creo al Señor, le creo. Yo me agacho, cuando yo me inclino así, le digo, el Señor Jesucristo te sana. Y yo me acuerdo que le pasé las manos sobre las piernas que eran curviadas, una deformación que tenía terrible ese hombre en las piernas. Y en lo que yo le paso las manos así, en esa curva, en lo que yo le hago así, el Señor le hace así, ¡pum! Se le ponen rectas las piernas. Y ese hombre de repente llega casi a ser mi tamaño. De enano que era, el hombre se estira de esa manera. Y todo el mundo queda asustado así. Y yo era el primero. Yo fui el primero. Yo me asusté más que los mismos hijos del diablo que estaban ahí, los pecadores que estaban ahí. Y él me dice, el Señor me dice, yo los amo a ellos. Y ahí es donde el Señor puso amor en mi corazón por las almas. Y me dice, yo los amo a ellos. Y me duele que Satanás los tenga así, pero ellos necesitan oír de mí. Y yo estoy así ya contento. Y me dice el Señor, pero no he terminado. Ahora lo voy a hacer hablar, porque el hombre era mudo, imagínate. Y yo, Señor. Y me dice, pásale la mano en la garganta. Yo voy a desatar sus cuerdas vocales. Y yo había visto el milagro y estoy otra vez dudando. Imagínate. Pero le creo al Señor y digo, bueno, Señor. Y me acuerdo que lo agarro al hombre del cuello así, le digo, el Señor Jesucristo dice que te va a sanar. En el nombre de Jesús, sé sano. Y ese hombre en ese momento suelta, el Señor le desata las cuerdas vocales. Y ese hombre pega un grito y dice, ¡Gloria a Dios! Hermano, ese fue el momento en que todo el mundo cayó de rodillas con temor a Dios. Ese día pesqué para la gloria de Dios. Y ese día todos vinieron al arrepentimiento. Gloria a Jesús. Así que esa fue mi primera experiencia como evangelista. La primera vez que el Señor me mandaba como evangelista a la calle. 12 de la noche. Un lugar terrible que ni la policía llegaba. Y después yo iba todos los sábados, todos los viernes y todos los sábados, todos los viernes y todos los sábados. Me mantuvo como 6 meses el Señor así, evangelizando. Después el Señor me mandó a otra zona, también a esa hora. Y a esa era la hora que me mandaba la gente. A mí, por eso yo digo que yo soy un tigre. Yo soy un tigre para Jesucristo. Porque el Espíritu Santo me hizo un tigre. Porque un tigre anda en la jungla y no hay problema. Y el Señor me enseñó y Él me hizo un tigre a mí. Por eso es que yo le digo a algunos hermanos que yo soy un tigre. Yo soy un tigre para la gloria de Jesús. Antes era un tigre mundano, pero Dios ocupa esas habilidades y esas cosas que uno aprende en el mundo. Y luego cuando uno se la entrega a Cristo, Dios hace, y ahora el Señor hizo un tigre cristiano en mí. Gloria a Jesús. Pero hermano, yo siempre he dicho que donde se resbala un evangelista, un pastor se desnuca. Yo siempre he dicho eso. Donde yo me resbalo, un pastor se desnuca. Donde se resbala un evangelista,
un pastor se desnuca, porque los pastores están acostumbrados a estar en un templo, siempre la misma gente, todo lindo, aire acondicionado, están ahí, en las mismas cuatro paredes, las mismas personas, hay ujieres, tienen todo. Pero el evangelista, el verdadero evangelista, anda en la selva como un tigre. Y yo siempre he dicho que yo por eso soy un tigre, porque el Espíritu Santo me ha capacitado de esa manera. Entonces por eso te puedo decir, y estos dos que yo conocí, que el Espíritu Santo los bautizó en el momento que fueron bautizados con agua, también fueron evangelistas de gran impacto. Entonces yo he visto ese denominador común. Y por eso no es que a todo el mundo que el Señor lo bautiza, en el momento que bautiza de agua, lo bautiza en el Espíritu Santo. Es muy inusual, pero sí ha sucedido. Yo no soy el único, pero somos muy pocos. Entonces, mis amados, no puedes ir a ministrar si no estás lleno del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo y estar en esa comunión, pero también hay que saber la palabra de Dios. Ahora te voy a enseñar unos aspectos fundamentales de conocer la palabra de Dios. En ese entonces, hermano, yo era un salvaje, era un rústico, yo andaba el hacha puesto, yo era un Juan el Bautista que yo llegaba y ponía esa hacha en el árbol, como dijo Juan el Bautista, ya el hacha está puesta, todo árbol que no da buen fruto será cortado, amarrado y quemado en el fuego. Así predicaba yo, hermano. Y el Señor me ha venido refinando y todavía me está refinando. Y estos últimos meses, el Señor ha utilizado a una hermana muy amada por mí, Lucrecia. El Señor ha usado a mi hermana Lucrecia, que es una mujer de Dios que yo amo mucho y la amo en todo el sentido de la palabra. No solamente en el amor de Cristo, sino que la amo. Sí, mi hermano, la amo. Y esta sierva de Dios, el Señor la ha venido utilizando para refinarme en muchas áreas. Y ella me ha venido diciendo, mira, cuando tú estás enseñando, cuando tú estás predicando, y yo he visto cómo el Espíritu Santo la ha venido usando a mi amada Lucrecia. Yo le he visto. Y yo después, al principio no me gusta, pero después el Espíritu Santo me ministra, me habla y yo digo, es cierto. Y he visto cómo el Señor la ha usado a ella para refinarme en algunas áreas. Pues yo he sido un salvaje, como judío que soy. Los judíos somos así, los judíos vamos sin miedo, así somos los judíos. Y yo le digo, es que yo soy un tigre. Sí, pero hay que tener eso. Y entonces Dios la ha usado a ella. Y le doy la gloria a Dios por mi amada Lucrecia, que el Señor ha venido usando a Lucrecia para que ella sea un medio que Dios ha venido refinando mi ministerio. Y en estos últimos meses, desde que el Señor me mudó aquí a Dallas, el Señor la ha venido usando a ella, especialmente en estos últimos, desde junio para acá, con mucho más intensidad todavía. Pero es algo que Dios nos va a traer personas, mis amados. Y yo le he enseñado muchas cosas a ella también. Entonces, yo le he dicho que yo la he hecho a ella un poco más con tenacidad y ella me ha hecho un poco más con dulzura. Esa es la manera en que Dios nos trae. Los polos opuestos, hierro con hierro se afilan, dice el proverbio. Pero sí, mis amados, es importante de que tengamos ambas, esa unción del Espíritu Santo, pero también esa dulzura del Espíritu Santo. Y yo reconocía que yo tenía esa unción, ese fuego del Espíritu Santo, pero no necesariamente esa dulzura. Y no es ahora que el Señor me ha venido cambiando a través de Lucrecia, esta mujer de Dios que yo amo mucho, y ella ha venido haciendo un agente de cambio que ha influenciado bastante mi ministerio y le doy la gloria al Señor por eso. Y quiero que el Señor me siga cambiando para la gloria de su nombre. Así que hay que ir con el poder del Espíritu Santo, pero también hay que ir con esa dulzura del Espíritu Santo. Por eso es que Él se muestra como fuego, por eso Él se muestra como paloma. Y yo, como pentecostal que soy, lógicamente todo es fuego para mí, todo es fuego. Pero también tengo que conocer esa personalidad dulce, mansa del Espíritu Santo que la simboliza la paloma. Y es lo que el Señor ha venido cambiando mi ministerio en estos últimos meses desde que el Señor me trajo aquí a Dallas. Así que, Lucrecia, gracias, que el Señor te bendiga y le doy la gloria de Jesús por ti. Bien, mis amados, de esa manera quiero seguir entonces enseñándote que es fundamental de que nosotros tengamos que conocer verdaderamente al Espíritu Santo de esa manera. Porque si no conocemos quién es el Espíritu Santo, no solamente la forma de Él que se simboliza, sino Él, no vamos a ser eficientes en el ministerio. Y la voluntad de Dios, acuérdate que el Espíritu Santo perfecciona. Él es el quien nos perfecciona a nosotros. Y por eso nosotros tenemos que verdaderamente conocer quién es el Espíritu Santo y tener esa intimidad completamente, porque es el Señor quien nos está cada día Él nos está perfeccionando. De hecho, la palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Ese es el Espíritu Santo hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ese es uno de los papeles principales que juega el Espíritu Santo en su ministerio, es perfeccionar la obra de Dios, como nosotros también que somos la obra de Dios y la iglesia que Él es el fundador. El Señor Jesucristo nos prometió a nosotros en su palabra y dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Aquí quiero explicar algo, que esta escritura se transversa en los salvos siempre salvos, que dicen que la salvación no se pierde, porque utilizan esta escritura y dicen: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ellos por eso alegan de que la salvación no se pierde, porque Jesucristo en Juan 14, versículos 16 y 17, dice que Él iba a rogar al Padre para que el Padre mandara otro consolador para que estuviera con nosotros siempre. Por ende, el Espíritu Santo no se puede ir, dice. Entonces no se puede perder la salvación, dicen ellos. Aquí es donde está la equivocación hermenéutica de ellos. La palabra clave es para que esté con vosotros. No dijo para que esté en vosotros. El Espíritu Santo, como lo hizo en el Antiguo Testamento, estaba con todo el pueblo de Israel, los hijos de Dios, pero no estaba en el pueblo de Israel, quiero decir, en el corazón de ellos. Entonces, a nivel colectivo, el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Siempre estuvo con Israel. Aun cuando Israel estaba en idolatría, siempre estuvo el Espíritu Santo ahí. Igualmente con la iglesia. Él está con la iglesia a nivel corporal, como cuerpo de Cristo, pero está dentro o en ti y en mí a manera personal. Entonces, te voy a poner el ejemplo. El rey Saúl, sabemos que perdió la salvación. ¿Por qué? Primero por desobedecer, por ser impaciente y por querer tomar el papel de rey y sacerdote que solamente a nuestro Señor Jesucristo le corresponde y no a ningún hombre. Los reyes tenían que ser reyes, la tribu de Leví era la única que podía cumplir el papel de sacerdote y Judá de reinado, pero ninguno de los dos podía hacer nada. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y nuestro sumo sacerdote, dice el escritor del libro de los Hebreos. Entonces es el único que Él puede ser. Y por supuesto, la primera persona que se menciona fue Melquisedec, que era rey y sacerdote a la misma vez. Luego el Señor Jesucristo, en la dispensación de los tiempos, aparece posteriormente. No es que sea menor, sino que aparece en la dispensación de los tiempos. Y finalmente, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo somos reyes y sacerdotes, pero no lo seremos, no lo somos todavía. Dice que seremos, todavía no lo somos. Hasta que no estemos en el cielo no lo seremos. Todavía estamos llamados a ser reyes, a correinar con Él y a ser sacerdotes, pero no lo somos todavía. Pero el único que cumplió este requisito es el Señor Jesucristo. Entonces el rey Saúl, él falla cuando él hace el sacrificio porque el profeta Samuel se demoró y ahí es donde él cae en desobediencia. Luego cae en rebeldía. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo se fue de su corazón y entró un demonio. Y sabemos muy bien que él mandaba llamar al rey David para que David, que estaba ungido con el Espíritu Santo, al tocar el arpa, él sentía esa sanidad en su espíritu, porque era el momento en que los demonios se iban, lo ministraba el Espíritu Santo, pero luego se iba el Espíritu Santo y regresaban esos demonios. Entonces, el Espíritu Santo estaba con todo el pueblo de Israel, pero no en o dentro de los corazones de ellos. Ese es el ejemplo que te pongo, el rey Saúl. La iglesia es igual. La iglesia, el Espíritu Santo está con la iglesia a nivel corporal, como cuerpo de Cristo, Corpus Christi, pero Él también está dentro de todos y cada uno de los creyentes como tú y como yo. Él está dentro. Sin embargo, si nosotros persistimos en desobedecer, en pecar, va a haber un momento en que Él se va a ir. Entonces, no agarres esta escritura para decir que la salvación no se pierde, porque Juan 14, 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Claro que va a estar para siempre, aun cuando se haya ido, Él va a seguir redarguyéndote, pero está hablando corporalmente, pero para siempre va a estar con la iglesia corporalmente. Claro que sí, si Él es el fundador de la iglesia.
pero también está dentro de todos y cada uno de manera individual de todos los creyentes en nuestros corazones. Por esa razón tenemos que nosotros estar bien claros de que la salvación es condicional y sí se pierde, y no caer en esa mentira del diablo que les da pretexto a ellos de pecar y hacer todos los pecados, porque dicen, no importa, tú puedes hacer lo que tú quieras, que igual te vas a ir al cielo, lo cual contradice múltiples escrituras. No podemos agarrar esta escritura, este texto, y ponerlo fuera de contexto para agarrarlo de pretexto, para decir, no hay problema, la salvación no se pierde. Cierro paréntesis. De igual manera, después de su resurrección, el Señor sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 22. Esto después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de la ascensión, el Señor Jesucristo ora por sus 11. Y dice, recibid el Espíritu. Él sopla. Entonces aquí vemos que tanto el Padre lo manda, pero también Dios Padre lo envía. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Él rogó al Padre que nos enviara, pero también el Espíritu Santo lo da directamente el Señor Jesucristo. Aquí Juan capítulo 20, versículo 22, después de su resurrección, el Señor Jesucristo ora por sus 11, sopla y le dice, recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 22. Pero a pesar de que el don temporal del Espíritu Santo, ellos deberían de permanecer en Jerusalén hasta que fueran investidos permanentemente con el poder de lo alto, según nos dice Lucas capítulo 24, versículo 49, y el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 4. Espero que hayas leído el libro de los Hechos en esta semana. Si no lo terminaste, termínalo en esta. Porque tú no puedes conocer quién es verdaderamente el Espíritu Santo a menos que tú leas el libro de los Hechos, que es el libro del Espíritu Santo. Yo te dejé como asignatura la enseñanza número 1 de que tú leas el libro de los Hechos en su totalidad. Espero que lo hayas leído. Si no te dio tiempo por X o por Y, ok, por lo menos espero que por lo menos los primeros 14 capítulos, que es la mitad, hayas leído o más. Y si no lo pudiste terminar, termínalo en esta semana. Es fundamental de que lo tienes. Y si no lo empezaste, es mejor que lo empieces, porque de lo contrario no vas a poder seguir llevando el hilo con las escrituras, porque el libro de los Hechos nos dice quién es el Espíritu Santo como ningún otro libro de toda la Biblia. Por eso se le llama el libro del Espíritu Santo. Así que te animo en el amor de Cristo de que lo estudies todo en su totalidad. Ok, ahora, aunque el Espíritu Santo había venido previamente sobre los hombres de acuerdo a la soberana voluntad de Dios, su presencia en el corazón humano nunca había estado antes condicionada a la petición. Y este nuevo privilegio nunca fue reclamado por ninguno en aquel tiempo con respecto a lo que las Escrituras muestran. Esto es muy importante porque ahora te voy a llevar el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hay muchas cosas que la iglesia desconoce y hoy, aún hoy, por la mañana, mientras estaba una vez más estudiando, orando al Señor para que me siguiera hablando, recibí una revelación nueva que me dio el Señor. Y acuérdate que te dije que yo me declaré incompetente e ignorante en cuanto a enseñar la escuela del Espíritu Santo. Y le dije, Señor, si usted no me ayuda, yo no lo puedo hacer, nunca lo he hecho, es la primera vez. Y es de usted quien voy a enseñar de su personalidad. Así que yo me consideré, me decreté incompetente e ignorante para depender en su totalidad del Espíritu Santo. Y hoy en la mañana el Señor me dio una interpretación, una revelación nueva de lo ya revelado. No es que es nueva, que nunca es nada, pero sí algo que ahora mismo te lo voy a enseñar. El Espíritu Santo en Pentecostés. Como fue prometido por el Padre, Juan capítulo 14, 16, 17 y 26, y también por el Hijo, Juan capítulo 16, versículo 7. El Padre lo promete en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 16, 17 y 26, pero Dios Hijo también lo promete en Juan capítulo 16, 2 capítulos después, versículo 7. El Espíritu Santo vino al mundo en el día de Pentecostés. Se entiende en su venida en el día de Pentecostés era para que Él pudiera hacer su morada en el mundo. Dios el Padre, aunque omnipresente, según Efesios 4:6, es en cuanto a su morada, Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 9. De la misma manera, Dios el Hijo
aunque omnipresente, Mateo capítulo 18, versículo 20 y Colosenses capítulo 1, versículo 27, en cuanto a su morada, ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3 y Hebreos capítulo 10, versículo 12. Entonces, del mismo modo, el Espíritu Santo, aunque omnipresente también, está ahora aquí en la tierra. En lo que respecta a su morada, el ocupar su morada en la tierra era el sentido del cual el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés. Entonces, los tres miembros de la Trinidad, que es el mismo Dios, en sus tres personas, viven en armonía perfecta en la eternidad en el tercer cielo. Dios Padre siempre estaba en el cielo. Dios Hijo dejó el cielo y vino aquí a morar con nosotros y se hizo hombre, dice el Evangelio según San Juan capítulo 1. Pero luego ascendió, lo dice de Hechos capítulo 1, a los cielos, que fue arrebatado, somos harpazo, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla Salmos capítulo 2, cuando Dios le dice, siéntate aquí a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. ¿Cuándo será hecho? Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor regresa corporalmente en su segunda venida. La primera es invisible, que yo le llamo la parte A, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, y la misma segunda venida ahora es visible, todo ojo lo verá, todo oído lo oirá, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Pero es la misma, pero yo le llamo A y B, porque la segunda venida es una, pero está dividida en dos partes. Una sola la iglesia lo va a ver, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, sube aquí y es el arrebato, el arrebatamiento, cumpliendo Juan capítulo 14, versículo 2, donde yo estaré, yo vendré y los volveré a tomar y los llevaré conmigo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, que es en la última trompeta, ahí es donde va a sonar y ahí seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados o harpazo con el Señor y nos encontraremos con Él en las nubes y estaremos para siempre con Él. Y luego 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, que habla que un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Entonces, pero esa es la parte A. Luego, la parte B es cuando él dice que así como el rayo sale del este al oeste, todo ojo lo verá, todo oído lo oirá. Eso es Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Esa es la segunda venida, parte B, donde ya nosotros venimos con el Señor. ¿Okay? Entonces, pero el Señor Jesucristo no está aquí en la tierra. Por ende, quien rige la iglesia no es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Dios Padre está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, lo dice bien claro, el Señor lo enseña. Padre nuestro está en el cielo. El Padre nunca estaba en la tierra. Padre Hijo se hizo hombre y vivió con los hombres y vimos la gloria del Omnipotente, dice el apóstol Juan en el Evangelio capítulo 1. Pero el Espíritu Santo cambió su morada del cielo a la tierra. ¿Cuándo lo cambió? Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahí lo cambió. Y el Espíritu Santo organizó el desorden que había hecho Lucifer después de la caída, esa es la etapa perdida, y él reorganizó o recreó todo el mundo. Reprendió las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Interesante porque las aguas siempre representan la palabra de Dios. Ahora bien, desde ese día el Espíritu Santo cambia su morada desde el cielo y está con nosotros aquí en la tierra. Y este es donde el Espíritu Santo estaba activamente. Sin embargo, en el día del Pentecostés es cuando Él vino. Ahora, hay que entender lo que es el Pentecostés, porque la iglesia desconoce las tradiciones judías, porque son gentiles, lógicamente. En el judaísmo habían tres fiestas que teníamos que celebrar solemnemente. Una de ellas es Shabbat o Pentecostés, como se conoce. Se tenía que hacer. ¿Qué es Shabbat? Ok, vamos a hablar entonces. Es el día que Dios nos da a nosotros, los judíos, a través de Moisés, la Torá. Entonces, cuando Hechos capítulo 2 sucede, el día de Pentecostés, no era la primera vez que sucedía. Eso ya teníamos 1500 años de estarlo celebrando. Porque aproximadamente unos 1500 años de Hechos capítulo 2, el Señor, Éxodo capítulo 20, nos entregó la Torá a nosotros, los judíos, Israel, a través de su siervo Moisés. Entonces, Shabbat es, en hebreo, como se dice, la fiesta de el haber recibido la Torá, la palabra de Dios. Y por 1500 años lo habíamos hecho.
Aún el Señor Jesucristo vio esa celebración en su ministerio terrenal, pero luego de que el Señor es ascendido al cielo, por eso Él ordena a sus discípulos de que esperen. ¿Y cuánto esperamos? Él anduvo 40 días caminando, se apareció 10 veces. Después de su resurrección, caminó 40 días, se manifestó 10 veces, y luego le dice a los discípulos de que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder, y se cumplen 10 días más, cumpliéndose los 50 días que se conoce, 50 es Penta, que es como el Pentateuco, que es donde viene el día del Pentecostés. Pero lo que Israel, los judíos, celebramos es la celebración de recibir la palabra de Dios. Eso es lo que celebramos. Pero también sucede algo, que según el Mishra nos enseña de que cuando en el monte de Sión, cuando nosotros los judíos recibimos la Torá de parte de Dios, todas las montañas estaban llenas de flores, dice el Mishra. Entonces, según el Mishra nos enseña de que todas las montañas en el monte de Sión, todo el monte de Sión, todo estaba cubierto de flores. Por eso que en el libro de Ruth, nosotros los judíos teníamos la tradición de decorar los templos, las sinagogas, con flores para el día de Shabbat, simbolizando lo que sucedió en el monte Sión hace 3.500 años, cuando el Padre nos dio a nosotros, Adonai nuestro Dios, el Dios de Israel, nos da la ley que es la Torá, que significa enseñanza, no leyes, enseñanza. Entonces, 1.500 años lo hemos venido haciendo. El Señor Jesucristo aún lo hizo en su tiempo terrenal. Aún en su ministerio lo tuvo que hacer, porque él tenía que cumplir con la ley. Él tuvo que ir al templo y celebrar esa fiesta como cualquier judío que lo hacíamos. Si él no lo hacía, no cumplía con la ley. Por ende, invalidaba la ley. No podía ser tampoco el Salvador del mundo. Cuando él es ascendido al cielo, Hechos capítulo 1, él ordena a los discípulos de que esperen unos días más. No les dice cuántos días. Y sabemos que habían 120, dentro de los cuales estaba María, pero también estaba Santiago, que su nombre no es Santiago, en realidad es Jacob, pero es una mala traducción que hicieron los traductores para conmemorarse con King James, y le pusieron James, que traducido es Santiago, y le pusieron eso, pero su nombre nunca, James es un nombre gentil, no es judío. Su verdadero nombre, del que escribió la carta de Santiago, es Jacobo, o Jacob. Entonces, él estaba ahí también presente. Cuando Hechos capítulo 2 habla del día de Pentecostés, dice que habían más de 3.000. En realidad 3.000 hombres vinieron a ver. Habían muchos miles más. Porque no todos los judíos viven en Israel. Históricamente todos los judíos han vivido en todo el mundo. Históricamente. Y en el libro de los Hechos dicen que ese día habían más de 3.000 que llegaron al aposento alto. Pero no eran los que estaban celebrando la fiesta en el templo. Esos fueron los que llegaron a ver qué es lo que está pasando aquí. Y Pedro habla y da su primera prédica. Y 3.000 se convirtieron, dicen. Entonces, esos eran judíos que vivían en todas las regiones fuera de Israel. Históricamente los judíos no han vivido en todo el mundo. Y aquí es donde la iglesia se equivoca, que dicen que si no vives en Israel no eres judío. Eso es mentira del diablo, no es cierto. Un judío puede vivir en Júpiter, en el planeta Saturno, y es judío. Entonces, aún en los tiempos bíblicos, todos estos judíos llegaban a celebrar a Jerusalén, al templo, que era donde estaba el templo. Entonces, ese día, como cualquier otro día más, como cualquier otro año más, esto se celebraba una vez al año. Ese día sucedió algo diferente. Y lo que sucedió es que, como ya el Señor Jesucristo había cumplido su misión de Salvador, y ya había resucitado, ya había sido ascendido al cielo, ahora lo que sucede es de que cuando se celebra Shavuot, o esa fiesta que tenemos, el Espíritu Santo viene de una manera poderosa, diferente, porque nunca antes se había hecho. Y para los que les gusta escribir en el hebreo, la transliteración de Shabbat, déjame abrir un poco una parte que estoy hablando. Se escribe S-H-A-B chica U-O-T. Shavuot se pronuncia. Esto es lo que el mundo gentil cristiano le llama Pentecostés, porque se celebraba la Torá o Pentateuco, los 5 libros de Moisés, por eso es el Penta, que es 5. Entonces, ese día se celebra y todo Israel, habíamos más de casi 2 millones de personas, habíamos. Pero según el Mishra nos enseña de que ese día
todos los que salieron de Egipto, los judíos que estábamos en Egipto, que era más o menos como 1.500.000 aproximadamente, no hay un número exacto, no se hizo un censo, pero dicen que había más de 630.000 hombres, y siempre hay más mujeres y siempre hay niños. Se cree que había más o menos 1,5 millones, tal vez 2 millones de judíos que salimos. Pero no solamente eso, se nos unieron mucha gente, todos los esclavos se nos unieron ese día. Los esclavos de guerra de todos los países, porque cada vez que Egipto invadía un país y lo conquistaba, traía esclavos. Entonces todos los esclavos, la orden fue que salieran los esclavos hebreos, pero se nos unieron todos estos esclavos haciéndose infiltrar que eran judíos y no lo eran. Pero era la libertad que todos iban a tener. Entonces se nos unieron. Había muchísimo más. Pero el Mitra nos enseña de que ese día, según el Mitra, todas las almas de los judíos que no habíamos nacido todavía, bajamos del cielo al monte de Sión a recibir la Torá de parte de Dios. O sea, no solamente los judíos que estaban nacidos, sino que ahí estaba yo. Todos los judíos que no habíamos nacido y aún los que no han nacido hasta el día de hoy, pero que las almas de ellos estaban en el cielo, todas esas almas judías tuvimos que bajar al monte de Sión en el espíritu con nuestros hermanos que salieron de Egipto. Por eso decimos que ahí estuvimos nosotros, porque espiritualmente ahí estuvimos. Todos los judíos que han nacido y que han de nacer en toda la historia de la humanidad, ese día tuvimos que estar presentes a recibir la ley de Dios, que es la Torá, o las enseñanzas del Señor. Éxodo capítulo 20. Eso es lo que nos enseña el Mitra. Entonces yo estuve ahí. Y todos los judíos, lo quieran o no lo quieran aceptar, lo sepan o no lo sepan, ahí estuvimos. Todas las almas de los judíos, los nacidos y los que no habíamos nacido, y aún los que todavía hasta este momento no han nacido, ahí estaban. Porque Dios hizo que todas las almas de los judíos bajáramos del cielo y estuviéramos en el monte de Sión para recibir la Torá, la sagrada Torá. Entonces, eso es lo que nosotros celebramos. Entonces, ese día, Hechos capítulo 2, que se está celebrando el Pentecostés, ya se había celebrado por 1.500 años aproximadamente. No era la primera vez. No era la primera vez. La diferencia es que ya Cristo, nuestro Señor, ya había sido el sacrificio perfecto para Dios, ya había pagado con su santa y bendita sangre en la cruz del Calvario el precio del pecado, que es muerte. Él muriendo, el justo muriendo por los injustos. Él nos sustituyó ir al infierno para que tú y yo no tuviéramos que ir y que pasemos de muerte a vida. Y ya había resucitado, había conquistado la muerte, había vencido a Satanás. Ahora ya tiene la llave del abismo, de la vida y la muerte. Y Él es el Señor y Señor, el Señor de Señor y Rey de Reyes. En ese momento es cuando cambia todo. Porque ahora al celebrarse el Pentateuco, el Shavuot, en ese momento, ya Cristo ya pagó el pecado por la humanidad. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo desciende de una manera poderosa. Y ahí comienza, y Él es el que funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, que se conoce como el Pentecostés o Pentateuco judío, porque todos los que fueron bautizados, toditos eran judíos, no había ningún gentil ahí. 8 años más tarde es cuando el Espíritu Santo viene sobre la casa de Cornelius y se conoce como el Pentecostés gentil. Hechos capítulo 10. Entonces, pero en ese momento solo judíos eran. Todos los judíos que estaban ahí fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ahí no había ningún gentil. Los 120 que estaban en el aposento alto, más los 3.000 que vinieron del templo a ver qué es lo que está pasando. Escandaloso, porque, oye, todos los años venimos y esto nunca había pasado. Ese era el escándalo, que nunca había pasado. Y todos ellos habían estado todos los años ahí. Entonces el escándalo es, oye, pero si aquí venimos todos los años y esto nunca ha sucedido, esto siempre es normal, pero hoy sucedió algo diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí es donde Pedro sale y habla y testifica al pueblo judío acerca de Jesucristo. Por cierto, aquí hay unos que también toman esta escritura, que Pedro dice que hay que bautizar solamente en el nombre de Jesús. Eso se llaman los Jesús solos. Yo conozco algunos hasta pentecostales que dicen eso. Dice, pero eso es una falsa enseñanza, porque Mateo capítulo 28, que se conoce como la Gran Comisión, el Señor Jesucristo dice que nos mandemos a hacer los discípulos, a enseñarle todo lo que nos ha enseñado el Señor y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ningún momento el Señor Jesucristo dijo que los bauticemos en el nombre del Hijo. Pero es que Pedro dijo, pero ¿quién tiene más autoridad? ¿Pedro o el Señor Jesucristo? Pues por supuesto que el Señor Jesucristo. Pero Pedro le está hablando a una audiencia judía. El Señor Jesucristo está mandando a que vayamos hasta los últimos rincones del mundo a buscar a los gentiles.
le está mandando a sus discípulos. La gran comisión. Eso está en Mateo 28. Pero aquí Pedro le está hablando a una audiencia 100% judía que no conocían al Hijo. Los judíos conocemos a Dios Padre y conocemos al Espíritu de Dios. En todas las escrituras nuestras aparece el Espíritu Santo. No le llamamos Espíritu Santo, pero sabemos que es el Espíritu del Señor. Y muchos creen que el Espíritu Santo dicen que es la Shekinah del Señor, se le llama en el judaísmo. Entonces los judíos creemos en el Espíritu Santo, hablo como nación, pero no en el Señor Jesucristo. Porque sabemos que las escrituras siempre están hablando del Espíritu del Señor, que ungió a los profetas, que ungió a los reyes, y siempre están las escrituras, toda la literatura nuestra, hablando del Espíritu Santo de Dios. Entonces creemos en el Espíritu Santo. Entonces, creemos en Dios Padre, creemos en Dios, en Dios Espíritu Santo, pero no en Dios Hijo. Y esa es el legado. Entonces, aquí Pedro les está hablando a los judíos que no creen en el Hijo. Y es que les está hablando y por eso les manda a que se bauticen en el nombre de Jesús. Pero de ninguna manera Pedro está invalidando lo que Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo manda orden a la iglesia de que no dice que los hagamos miembros, dice que los discipulemos, que le enseñemos. Por eso la enseñanza es vital. Y que los bauticemos, y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí Pedro les está hablando a los judíos que conocen a Dios Padre y a Dios Espíritu, pero no al Hijo. Y por eso les hace énfasis de que se bauticen en el nombre de Jesucristo, para que ellos conozcan quién es Jesucristo. Pero de ninguna manera se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 28, la gran comisión, la orden que el Señor Jesucristo da a toda su iglesia, que se conoce como la gran comisión, es que vayamos al mundo y que hagamos a toda la gente discípulos de Él, enseñándoles sus santas escrituras, o sea, el Evangelio, y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solamente del Hijo. Ese es un error que yo he visto, y aquí en Dallas vi a una iglesia pentecostal, por cierto, que solamente bautizan en el nombre de Jesús, y yo tuve una diferencia teológica con ellos, lógicamente, y le dije, abramos la Biblia, vamos a ver, pero entonces, ¿por qué Pedro dice eso? Bueno, por esto. Entonces la pregunta que yo le hice, ¿pero quién tiene más autoridad entonces? ¿Pedro o Jesús? Porque tú me estás diciendo, de la manera que me lo estás presentando, que Pedro tiene más autoridad de lo que Jesús dijo, porque estás cumpliendo lo que dijo, pero estás equivocado. Entonces, aquí es donde tenemos que tener extremadamente, por eso la hermenéutica es fundamental. Es fundamental que sin una sana hermenéutica la gente se confunde. Y ahí es donde vienen todas las herejías y las falsas doctrinas que se enseñan, que el apóstol Pablo le llama doctrina de demonio. Entonces, el Espíritu Santo, eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Entonces, ahora ya te lo puse bien en perspectiva. Y también se celebraban, puesto que recibimos la ley de Dios, la Torá, pero puesto que todos los árboles en el monte Sión estaban con flores, estaban frutos. Todos los árboles ya habían dado frutos. Entonces, también se conocen como las primicias. Es el día en que todos los judíos, todo Israel, teníamos que traer los primeros frutos al Señor. ¿Sabes? Pero en realidad la primera celebración, son dos celebraciones en una, que se celebran, es el haber recibido la Torá, la ley de Dios. Y luego los frutos, los primeros frutos. Pero aquí el Espíritu Santo me habló hoy en la mañana y me dijo que si tú no has recibido verdaderamente la palabra, el logos, la palabra escrita de Dios, no puedes esperar que Él te bautice. Ahora, Él es soberano y hace como Él quiere. Yo conozco personas que, yo la vez pasada te hablé en la enseñanza anterior, de aquel hombre que era satanista, que el Señor lo trajo y el hombre aceptó a Cristo y ahí nomás lo bautizó el Espíritu Santo. Pero son excepciones. Y normalmente cuando yo miro eso, son brujos, son satanistas, o son gente que han estado metida en el ocultismo, en brujería, cosas así, donde el Espíritu Santo entra y rompe. Pero son excepciones. Son excepciones. ¿Ok? Entonces, pero lo que el Espíritu Santo me decía hoy en la mañana, y esto es lo que Él me ha mostrado, el Señor, a través de mi ministerio evangelístico, es que si tú y yo no recibimos la palabra de Dios, porque eso fue lo que Shuvat significa, recibir la palabra o la Torá, la ley de Dios. Si tú y yo no recibimos con gozo la palabra de Dios en nuestro corazón y la cumplimos, no esperes que Él te bautice. Eso fue lo que Él me dijo. Y esta es la revelación nueva que me dio el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque sin la palabra de Dios es la que nos enseña quién es Dios. Y luego viene el Espíritu Santo y nos sella y nos bautiza con su Espíritu. Pero si tú no
Si tú no estás recibiendo la palabra de Dios o no estás obedeciendo a la palabra de Dios, hay cristianos que andan la Biblia aquí en el brazo y por todas partes, pero no la practican. Si tú no estás practicando la palabra de Dios, que es la ley de Dios, los estatutos y los decretos de Dios, no esperes que Él te bautice. No esperes que Él te bautice. Dios es soberano y Él hace como Él quiere, correcto. Pero Él hace excepción. Yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Y yo salvaré al que yo salvaré, dice el Señor en su palabra. Pero Dios en su soberanía, como Dios soberano que Él es, Él no necesita pedirle permiso a nadie, ni mucho menos necesita autorización de nadie. Él hace como Él quiere. Él es Dios soberano. Él es el omnipotente. Pero la manera en que nosotros, es lo que me decía el Espíritu Santo esta mañana, que nosotros tenemos que venir. Él vino entonces el día de Shavuot, cuando todo Israel estaba celebrando el día de haber recibido la ley de Dios o las enseñanzas que es la Torá, que por 1500 años se había practicado, pero como ya nuestro Señor Jesucristo ya había pagado la sentencia del pecado, ya nos había redimido de la ley del pecado y ya nos, a través de su sangre, ahora ya había sido resucitado y tomado al cielo, ahí es cuando el Espíritu Santo por primera vez comienza y mora en los corazones de los hombres. Nunca antes lo había hecho. En algunas excepciones los hacían, como por ejemplo con el rey Saúl, con el rey David, con los profetas, sí, eran los únicos que tenían esas funciones. Pero ni aún los sacerdotes levitas lo tenían, él no moraba dentro de él. Pues el mismo sumo sacerdote, Aarón nunca lo tuvo, Moisés sí. Moisés sí. El Espíritu Santo estaba dentro de Moisés, pero no en Aarón, y era el sumo sacerdote. Y vemos que los reyes sí eran ungidos, pero después cuando ellos estaban en pecado, como Salomón por ejemplo, bueno, Saúl fue el primero en que desobedeció, el Espíritu Santo se le fue. Después el tercer rey que sale fue Salomón, igual, en apostasía, se fue el Espíritu Santo de él. Y después todos los hijos de él y la descendencia de él, que eran más horribles que el mismo diablo, pues obviamente el Señor no estaba con ellos. Pero eran ciertas personas selectas donde el Espíritu Santo moraba, pero no en todo el pueblo. Estaba con el pueblo, pero no en los corazones del pueblo. Igualmente en la iglesia está en toda la iglesia, no está en todos los corazones. Tenemos que verdaderamente estar en esa perfecta comunión con Dios. Y como me dijo el Señor, si tú no recibes mi palabra con amor, con gozo, no esperes que te bautice, porque es a través de la palabra que viene. Y ahí es donde la fiesta de Pentecostés, que se conoce en el mundo cristiano, que es Shavuot en hebreo, se le conoce como las primicias, pero antes de las primicias celebramos lo más importante, no es traer los frutos, los primeros frutos, eso es secundario. Lo primario es celebrar que recibimos la sagrada palabra de Dios, que es la Santa Torá, o los primeros 5 libros de Moisés o el Pentateuco. Eso es lo que entonces Dios quiere que celebremos su santa palabra primero. Y cuando todos celebramos su santa palabra, al recibir su santa palabra, hoy en día nosotros le llamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero que incluye toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, principalmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también toda la palabra de Dios que se sigue aplicando en nuestras vidas. Entonces es cuando el Espíritu Santo viene y nos bautiza, y ahí pide al Señor que te bautice, pídelo. Acuérdate que la Biblia dice que todo el que pide recibe, y Él quiere que tú y yo lo pidamos. Él quiere que tú y yo lo tengamos. Le dicen que los ángeles lo desearan, anhelan tenerlo, y Él no vive en los ángeles. Él no mora en los ángeles. Es un privilegio que solamente nosotros los hombres lo tenemos. Así que pide y recibe, dice la Biblia, pero pide con ganas, con fe, dice Santiago, no dudando. Y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo viene. Pero la manera en que yo te garantizo, según lo que me dijo el Espíritu Santo hoy, es cuando tú recibes con gozo en tu corazón la santa y bendita palabra de Dios y la pones en práctica. Entonces el Espíritu Santo vendrá, te bautizará y morará contigo. Y eso se llama el ser bautizado en el Espíritu Santo. Tengo una enseñanza exclusiva solo para el Espíritu Santo, pero eso es muy importante que lo haga, y verás cómo el Espíritu Santo te va a bautizar. Ponlo en práctica esta semana y mándame un comentario en YouTube, mándame a decir: Dr. Goldman, gloria a Jesús, me bautizó. Yo oro al Espíritu Santo ahora mismo que bautice a muchos de los que me están ahora mismo, que están estudiando conmigo, que sean mis alumnos directos o indirectos que están estudiando conmigo. Yo le pido al Padre y le pido al Señor Jesucristo y le pido al Espíritu Santo que te bautice con su Espíritu Santo en esta semana, en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Mándame ese mensaje en YouTube que el Espíritu Santo te bautizó, y tú vas a ver, o tal vez en algún tiempo el Espíritu Santo estuvo contigo y por alguna razón se fue porque tal vez estabas en pecado. A veces hay un pecado que no se habla mucho en la iglesia hoy en día.
La iglesia se habla mucho del pecado, de muchas cosas, pero hay un pecado que no se habla mucho y ese es el que está causando que el Espíritu Santo se esté yendo de su pueblo. Se llama apostasía. El pecado de la apostasía es lo que sucedió al rey Salomón. La apostasía es enfriamiento espiritual, técnicamente, eso es lo que viene significando. Es donde tú ponemos más énfasis y más pasión por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Es donde tú ponemos más interés en ganar dinero, en mi trabajo, en mi empresa, en mi casa, en mi carro, en mi cuenta bancaria, en mis cuentas de plazo, en mis cuentas de retiro, en las inversiones que tengo, en las mutual funds que tengo, en el IRA que tengo, o en el dinero que me dejaron heredado, o en muchas cosas, pero no en las cosas de Dios. Y eso va causando, la palabra dice que eso ahoga la semilla que el sembrador sembró. Entonces, eso es lo que te va enfriando. Y no es de un día para otro, es un proceso de años. Entonces, el pecado de la apostasía es un pecado que no se menciona en la iglesia. Lamentablemente no se menciona, pero es el pecado que más afecta. Y cuando la persona, el cristiano cae como el rey Salomón en apostasía, el Espíritu Santo se va de ti, para que sepas. Cuando tú caíste en apostasía, tú eres un muerto espiritual. Eres un zombie espiritual. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto, dice la palabra. ¿Ok? Entonces, tú necesitas, porque el que da vida es el Espíritu Santo. Entonces, no necesitas el Espíritu Santo. Entonces, si tú estás así, yo reprendo en el nombre de Jesús esa apostasía y te animo en el amor de Cristo que ayunes, que te humilles delante de Dios, que llores delante del Espíritu Santo, póstrate a sus pies, llora y haz como David hizo. No me quites tu Santo Espíritu, Señor. Y si tú sientes que está frío, dile, no me lo quites o regrésamelo, Señor. Regresa el gozo de mi salvación, que eso solo el Espíritu Santo lo puede dar. Y bautízame, Señor. Bautízame, Señor. Y tú vas a ver, yo he tenido momentos en mi vida, aún como ministro del Señor. Me acuerdo que hace como 1 año y medio, más o menos, estaba en Orlando, Florida, todavía yo. Hubo un momento en que yo me sentía, y no estaba en pecado, pero yo sentía que me estaba enfriando de alguna manera, mis hermanos. Yo me acuerdo que yo le oré al Señor, le pedí al Espíritu Santo, porque yo sé que el que trae vida, el que vivifica es el Espíritu Santo. Yo le oré, yo le pedí al Señor y no estaba en pecado, pero había un enfriamiento de alguna manera, son ataques espirituales del enemigo, lógicamente. Y yo le estaba orando al Señor, Señor, resucítame, Señor, revíveme. En realidad la palabra correcta es revivirme. Pero si nunca has aceptado a Cristo, entonces sí es una resurrección espiritual. Revíveme, Señor, revíveme. Y me acuerdo que yo venía un día trabajando, salía del trabajo, iba del trabajo a mi casa, iba manejando. Un día de semana, cualquier día de semana, eran como las 5:30 y yo iba manejando. Yo me acuerdo que yo ni venía pensando, y en ese momento yo miré cómo el Espíritu Santo vino, pasó sobre mí y me hizo así, ¡fum! Me tocó mi corazón y me metió una llama de fuego que yo comencé a saltar en ese carro y yo comencé a hablar en lengua, a gritar en Dios y en sentir la presencia de Dios en ese momento, y la presencia de Dios llenó mi vida en ese momento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero yo se lo venía pidiendo y le di gloria a Jesús. Gracias, Señor Espíritu Santo, que vino, porque Él es el único que nos da vida a nosotros, a ti y a mí, a su amada iglesia. Sin el Espíritu Santo, tú y yo no somos más que un montón de religiosos. No somos más nada que un montón de religiosos, igual que cualquier otra religión del mundo. Si no es por la obra del Espíritu Santo, la obra regeneradora del Espíritu Santo, tú y yo somos un montón de religiosos. Por eso es que tenemos que estar en esa comunión continua con el Espíritu Santo. Esto incluye el hecho de que Dios es un Dios justo, quien demanda mucho de lo que cualquier hombre pueda hacer por sí mismo. Y esto elimina cualquier posibilidad de hombres humanas como base para la salvación. Más importante, el Espíritu Santo de Dios revela que hay una justicia obtenible por la fe en Cristo. Y cuando uno cree en el Señor Jesucristo, puede ser declarado justo, justificado por la fe y aceptado por su fe en Cristo, quien es justo en ambas cosas, su persona y su obra en la cruz del Calvario, según Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y Romanos capítulo 3, versículo 22, también Romanos capítulo 4, versículo 5. Se da a conocer que Satanás ha sido ya juzgado y sentenciado. Esto revela el hecho de que la obra en la cruz fue perfecta y está terminada. Que el juicio ha tenido lugar, que Satanás ha sido vencido y que la salvación es posible para aquellos que ponen su confianza en Cristo. Mientras que no es necesario para un incrédulo comprender completamente todos estos hechos para ser salvo, el mismo Espíritu Santo debe revelar lo suficiente de manera que
a medida que él cree conscientemente, recibe a Cristo en su persona y su obra. Hay precedentes de las edades pasadas, ya que incluso en el Antiguo Testamento era imposible para una persona creer y ser salva sin una obra directa del Espíritu Santo. Sin embargo, en la edad presente, siguiendo la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estos hechos se vuelven ahora mucho más claros y la obra esencial del Espíritu Santo al revelarlos a los incrédulos demuestra el por qué vino a este mundo para ser morada. En Pentecostés, por ende, la obra del Espíritu en la iglesia tomó lugar en muchos aspectos nuevos. Esto será considerado en los últimos capítulos. El Espíritu Santo regenera a cada creyente, según Juan capítulo 3, versículo 3 al 7 y versículo 36. También el Espíritu Santo mora en cada creyente. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Hechos capítulo 11, versículo 15 al 17. Y Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Y también Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Ya para concluir, habitando en el creyente, el Espíritu Santo mora. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que no podemos hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo. Por eso es que no podemos estar en pecado. Por eso es que no podemos estar haciendo cosas porque lo contristamos. Es templo, es santo. Tenemos que estar en esa santidad, en esa santificación. Me gusta más la palabra santificación que santidad. La razón es porque Dios es santo, los hombres no somos santos, somos pecadores, pero sí Dios nos exige que estemos en un proceso de santificación, significa buscando la santidad. No somos santos, todavía somos pecadores, tú y yo todavía le fallamos a Dios, pero sí arrepentirnos en el momento, eso es lo que hace ser conforme al corazón de Dios, como dijo el Señor que era David, conforme a su corazón. Conforme al corazón de Dios significa en que tú y yo nos arrepentimos inmediatamente en el momento que hemos pecado y nos sentimos horribles delante de Dios. Y ese es el proceso de santificación que solo el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Tú y yo tenemos que estar en ese proceso de santificación, buscando esa santidad, pero no somos santos, todavía somos pecadores, pero estamos en un proceso de santificación, buscando esa santidad día a día, hora a hora, minuto a minuto. Pero solo a través del poder del Espíritu Santo y a través de la persona del Espíritu Santo es que tú y yo podemos ser santificados. Y también a través del estudio de su santa y divina palabra, que es santa, que nos lava. La palabra de Dios nos lava y nos santifica. Por eso es fundamental estudiar la palabra del Señor. Todo este accionar del Espíritu se aplica igualmente a cada creyente verdadero actualmente. Asimismo, relacionado con la salvación del creyente, está la posibilidad de ser lleno del Espíritu. Te repito, tengo una clase, una enseñanza exclusiva del bautismo del Espíritu Santo. No te la voy a dar en detalles hoy porque esa es una clase exclusiva. Y andar por el Espíritu, esa es otra cosa. Andamos por el Espíritu. La gente anda por... Lamentablemente la iglesia y la mayoría de los cristianos andan por circunstancias. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que andar en el Espíritu, como Moisés, como viendo lo invisible. Eso es cuando tú y yo andamos en el Espíritu, no viendo las circunstancias. No creyendo a las circunstancias, sino como viendo al invisible, como lo anduvo Moisés. Eso es una exhortación que nos hace la palabra de Dios. Asimismo, relacionado con la salvación del creyente, está la posibilidad de ser lleno primeramente. Cuando tú eres lleno en el Espíritu, tú puedes andar en el Espíritu. Tú no puedes andar en el Espíritu si tú no eres lleno del Espíritu. Quien abre la puerta a toda la operación del Espíritu Santo en cuanto al creyente en esta edad presente. Estas grandes obras del Espíritu Santo son la llave no solamente de la salvación, sino más aún también para una vida cristiana efectiva hoy en día. Por eso es que la mayoría de los cristianos viven una vida derrotada, porque no están llenos del Espíritu Santo en primer lugar, y en segundo lugar no están caminando en el Espíritu. Por eso viven una vida en las circunstancias, en emociones, en duda, en falta de fe, porque no están ni llenos en el Espíritu, no están siendo guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8:14, y no son llenos del Espíritu Santo y no están caminando en el Espíritu. Cuando el propósito de Dios en esta edad sea completada por el arrebatamiento de la iglesia, el harpazo, ¿cuándo sucederá? Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. La iglesia es arrebatada. Antes de la tribulación. El Espíritu Santo habrá cumplido
no todo su propósito, pero el propósito con la iglesia, pero no con la humanidad. Hay quienes dicen que en el momento que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va y no regresa. Eso es falso. Él cumplirá el propósito con la iglesia, pero no con la humanidad. Él va a seguir, Él nos entrega y Él sigue aquí. Porque sin el Espíritu Santo no hay salvación. Y Apocalipsis 7 nos dice bien claro, una multitud innumerable que nadie podía enumerar va a ser salva después del arrebatamiento durante la tribulación. Te invito, si no has visto los estudios que hice del libro Apocalipsis, míralo, ahí te lo enseño exactamente en la clase 7 que hablo, el capítulo número 7. Es el Espíritu Santo quien habrá cumplido parte de su propósito en su especial advenimiento o venida al mundo y partirá de la misma manera que vino del cielo el día de Pentecostés para entregarnos con el novio, para que nos casemos, pero Él sigue aquí en la tierra. Él sigue aquí en la tierra porque ahora su ministerio va a cambiar, ya no va a ser por gracia, ahora va a ser por obra la salvación. Puede verse un paralelo entre la venida de Cristo a la tierra para cumplir su obra y su partida hacia el cielo, como Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo continuará siendo omnipresente y seguirá su obra aún después del arrebatamiento, similar a aquella que fue antes del día, Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, o durante el Antiguo Testamento. La época presente es la edad del Espíritu Santo, una edad en la cual el Espíritu de Dios está obrando de una manera especial para llamar a una compañía de creyentes, tanto judíos como gentiles, para formar el cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo de judíos y gentiles que formamos el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. La venida del Espíritu debe ser vista como un acontecimiento importante, esencial para la obra de Dios en la edad presente, así como la venida de Cristo es esencial para la salvación y el propósito elemental de Dios de proveer salvación para todo el mundo y especialmente para aquellos que creen. Ok, papel y lápiz porque ahora te voy a dar las 4 preguntas que vas a contestar y me las vas a enviar por YouTube. La primera pregunta, antes del Pentecostés, ¿cómo actuaba el Espíritu Santo en la tierra? Primera pregunta, estas son las asignaturas. ¿Estás estudiando? Tienes que contestarlas y mandármelas. ¿Estás estudiando? Es la única manera que te voy a evaluar y voy a saber si verdaderamente aprendiste la lección o no, la enseñanza. Pregunta número 1. Antes del Pentecostés, ¿cómo actuaba el Espíritu Santo en la tierra? Repito por tercera vez. Pregunta número 1. Antes del Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿cómo actuaba el Espíritu Santo en la tierra? Por eso te dije, tienes que leer todo el libro de los Hechos, que es el libro del Espíritu Santo. Si no lo terminaste la semana pasada, tienes que terminarlo ahora. No me puedes venir a la enseñanza número 3 si no has estudiado todo el libro de los Hechos. Necesitas estudiarlo porque ahí vas a conocer quién es el Espíritu Santo. Pregunta número 2. ¿Qué función tenía el Espíritu Santo en la vida de Cristo? Repito, pregunta número 2. ¿Qué función tenía el Espíritu Santo en la vida de Cristo? Voy a repetirla por tercera vez. Pregunta número 2. ¿Qué función tenía el Espíritu Santo en la vida de Cristo? Pregunta número 3. ¿Crees que el Espíritu Santo nos revela hoy más cosas de lo que dijo Cristo? Muy interesante la pregunta. ¿Crees que el Espíritu Santo nos revela hoy más cosas de las que dijo Cristo? Esa es la pregunta número 3. Voy a repetir por tercera y última vez. ¿Crees que el Espíritu Santo nos revela hoy más cosas de las que dijo Cristo? Cuarta y última. Si el Espíritu Santo ahora vive en la tierra con la iglesia, entonces ¿está ausente del cielo? Pregunta cuarta y última de esta enseñanza. Si el Espíritu Santo ahora vive en la tierra con la iglesia, entonces ¿está ausente del cielo? No me digas sí o no. Dime sí, ¿por qué? Dime no, ¿por qué? Defiende. Aprende a defender las escrituras con las escrituras. Ese es un principio hermenéutico y a la vez apologístico. Sí, ok, ¿por qué? No, ¿por qué? No me interesa tanto el sí como el no. Lo que me interesa ver es cómo lo vas a defender. Entonces, voy a repetir esta pregunta una vez más. La pregunta cuarta y última. Si el Espíritu Santo ahora vive en la tierra con la iglesia,
entonces está ausente del cielo. Si me dices sí, dime por qué. Inclúyeme textos bíblicos. Yo soy bíblico, tú aprendes a ser bíblico también. Contestamos, tu opinión y la mía siempre son irrelevantes. La opinión tuya y la opinión mía son irrelevantes porque no tenemos autoridad. Por eso es que tenemos que poner la palabra de Dios y las citas bíblicas, porque esa es la autoridad máxima. Entonces, si me dices sí, dime por qué, inclúyeme citas bíblicas. Si me dices no, también dime por qué e inclúyeme citas bíblicas. Si solo me pones sí o no, no me interesa. Dime por qué sí y dime por qué no y susténtalo con la palabra de Dios. Así es como contesta una persona que es 100% bíblica. Y yo te estoy enseñando a que seas bíblico. De esa manera, mis amados, hemos llegado al final de la segunda enseñanza, la escuela del Espíritu Santo. Le oro a Dios que el Señor te haya bendecido y le doy toda la gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te alabamos y bendecimos. Te glorificamos, Señor. Toda la gloria es para ti únicamente, Espíritu Santo, y para ti, Señor Jesucristo, y para ti, Padre amado, que son el único que lo merece. Tú, eterno Dios, eres nuestro Padre celestial, nuestro Dios amado, y tú, Señor Jesucristo, eres nuestro Señor amado. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y solo tú mereces la gloria. Y tú también, Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos porque eres el Maestro por excelencia. Te pido, Señor, que te le reveles a todos y cada uno de mis alumnos que están ahora mismo estudiando a través de los medios, de los canales, de los medios sociales, de la plataforma de medios sociales del Ministerio Maranata. Pido que los bendigas y que te les reveles de una manera poderosa en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y también, una vez más, Señor amado, protege a Israel, cura a Israel, bendice a Israel en este periodo de guerra que estamos contra Hamas. Y en esta semana, posiblemente hoy, más tardar mañana, empieza la contraofensiva del ataque que nos hicieron los terroristas Hamas. Ahora todo el ejército, las fuerzas de defensa israelíes, vamos a invadir para eliminar a Hamas. Te pido que proteja a todos y cada uno de los soldados de las fuerzas de defensa israelí que están ahora mismo en aire, en tierra y en mar, que vamos a hacer ese ataque. Danos la victoria una vez más, como siempre las has hecho, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y bendice a todos y cada uno de los soldados y también a la población en general, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo y no rostro sobre tu vida. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista y maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo por mandato de Dios y para la gloria de Dios y por la misericordia de mi Señor Jesucristo, con la unción de su santo y bendito Espíritu, cumpliendo el ministerio santo que el Señor me dio de edificar al cuerpo de Cristo. Edificar, educar, enseñar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Desde Dallas, Texas, USA. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Maranata, el Señor viene pronto. Su iglesia virgen, su amada iglesia, su novia. Decimos conjuntamente con el Espíritu: sí, ven Señor Jesús, que te esperamos. Mi alma alaba al Señor Jesucristo y a su santo bendito Espíritu. Gloria a Dios.